Era un día normal en la animada ciudad de Konoha. El sol brillaba, los pájaros cantaban, los kunai de los estudiantes de la academia local brillaban bajo la brillante luz del sol. En definitiva, fue una tarde agradable. En lo que va de año, el tiempo ha sido bueno. El invierno no fue tan frío como de costumbre y el verano llegó temprano, trayendo consigo aire cálido y brisas frescas. El cabello rubio brillante de un chico vestido de naranja neón rebotaba a cada paso mientras caminaba hacia su deteriorado apartamento. Incluso las miradas de odio helado que penetraban en el niño hiperactivo eran bastante normales en un día como aquel. Pero Naruto Uzumaki no prestó atención a las duras miradas, ya no. Caminó con confianza en cada paso mientras se dirigía a su casa, ignorando las burlas ocasionales y los susurros audibles a sus espaldas. Al llegar a su vivienda saqueada, dejó escapar un suspiro de frustración. Asegurándose de cerrar la puerta con llave, se acostó en la cama, se estiró, luego se tapó la cara con la almohada y gritó: «¡Maldito Sasuke!». Su voz apagada denunció al popular estudiante de la academia. «Piensa que es jodidamente genial solo porque es un Uchiha. El cabrón me cabrea». Respiró profundamente varias veces a través de su edredón para calmarse antes de quitárselo de la cara. Necesitaba expresar su frustración de vez en cuando, y este método se adaptaba perfectamente a sus necesidades. ¿Qué diablos ven todos en él?, continuó mentalmente. ¿Y qué si se ve tan genial? De eso no se trata ser un ninja. Y es un navegante sin sentido del trabajo en equipo. No hay nada profesional en él. Demonios, incluso Shikamaru tiene más talento innato que él, y ni siquiera mueve un dedo, literalmente. Después de su monólogo interno, se sentó y se recompuso. Bueno, pensó en voz alta, es hora de ponerse a trabajar, saltó de la cama y se dirigió al rincón más alejado de su apartamento. Hace mucho tiempo, descubrió que la habitación debajo de la suya en realidad no se extendía hasta esta esquina y, en cambio, había una simple columna de concreto que actuaba como soporte secundario para esa parte del edificio. Colocando sus manos en el suelo sobre el pilar y enviando un poco de chakra hacia él, un panel que se mezclaba perfectamente con el suelo desordenado cayó hacia adentro, revelando un agujero algo espacioso que había cavado y revestido con barras de acero para mantener el pilar. Integridad del edificio. Después de revisar las trampas automáticas que reaccionaban solo al chakra que no era el suyo, sonrió y bajó por el agujero, colocando el panel del piso nuevamente en su lugar sobre él. Se deslizó por la escalera hueca de aluminio hasta llegar a la estructura, completamente oculto por el pilar. Mientras descendía, se aseguró de revisar los sellos que recubrían el túnel vertical para asegurarse de que no se hubieran corroído. De estos sellos estaba particularmente orgulloso. Junto a las etiquetas explosivas estándar que colocó dentro del agujero en caso de que alguna vez necesitara ocultar su ubicación, había marcas especiales que proyectaban una poderosa combinación de ninjutsu y genjutsu. En pocas palabras, estos sellos impedían que nadie detectara que la columna era hueca. Satisfecho de que sus medidas de protección eran estables, llegó al final de la escalera y atravesó una puerta llena de trampas hasta su cámara privada, a unos 6 metros bajo el nivel del suelo. Por muy orgulloso que estuviera de su agujero, esta habitación la hacía parecer un proyecto de verano para niños. No era particularmente grande, tal vez otros 20 pies cuadrados más que su apartamento de mierda, pero todo estaba en el espacio. Con la excepción del baño y algunos armarios, era una única habitación cuadrada llena de todo lo que necesitaba. Casilleros para armas, estanterías llenas de libros y pergaminos, e incluso una pequeña fragua junto a un vertedero de chatarra. Veamos, murmuró a nadie mientras hacía crujir sus nudillos. ¿Dónde estará hoy? Se acercó a un juego de espejos y tomó asiento mientras se quitaba su llamativa chaqueta. Después de eso, se quitó la camisa y observó la parte superior de sus brazos con un gesto de reconocimiento. Luego le dio la espalda al conjunto de espejos más grande para ver los sellos que se había tatuado hacía tanto tiempo detrás de sus hombros. Agarrando la aguja y saturando la punta con tinta, movió su brazo derecho hacia adelante y comenzó a aplicar otro sello sobre su tríceps, revisando los espejos para asegurarse de no cometer un error. Tatuarse un patrón impecable en posiciones incómodas sobre uno mismo con solo la ayuda de espejos era difícil, pero la historia había demostrado que podía hacerlo. Los tatuajes de hoy eran sellos de almacenamiento, muy parecidos al gran e intrincado arte corporal sobre sus omóplatos. Los grandes trabajos de tinta en su espalda ya almacenaban decenas de armas en cada uno. El chico rubio pensó que era apropiado sellar solo armas grandes en ellos, como espadas, lanzas, shuriken de molino de viento e incluso un par de guadañas.
Completó el sello en la parte posterior de su brazo derecho y comenzó otro en el izquierdo. Estos estaban destinados a armas más pequeñas como kunai, shuriken, agujas senbon, diablos, tal vez incluso una o dos cadenas, para mezclar un poco las cosas. Después de terminar el segundo sello, salió de la estación en miniatura y caminó hacia sus amplios armarios de armas. Abrió una de las delgadas puertas de metal para revelar filas y filas de estrellas arrojadizas, cuchillos y agujas, todos cuidadosamente alineados para ahorrar espacio. Tomó varias docenas de cada arma y las selló sistemáticamente en sus nuevos tatuajes. Ahora, pensó, a ponerlos a prueba. Caminó hacia un armario, lo abrió y se cambió de ropa. En lugar del naranja neón que llevaba para mantener su imagen de idiota del pueblo, ahora llevaba algo mucho menos llamativo. Su chaqueta tenía un patrón de camuflaje simple y sus pantalones cortos largos de color rojo oscuro colgaban sueltos muy por debajo de las rodillas. Cambió sus sandalias azules por un par de sandalias Jetta modificadas con cinturones que sujetaban firmemente el calzado a él y placas de acero atornilladas en la parte inferior. Para completar el disfraz, se puso la máscara rayada de un ambú traicionero que fue víctima de una de sus trampas hace unos años. Por supuesto, añadió su propio toque al rostro, colocando una melena de color rojo intenso para ocultar su cabello rubio y lentes espejados unidireccionales para ocultar sus brillantes ojos azules del mundo. Añadió una última salvaguardia a su identidad en caso de que su máscara flaqueara y se rompiera, un paño rojo que le cubría el rostro desde la nariz hacia abajo. Se había fijado en un ninja local con el mismo atuendo y era sorprendente lo que podía hacer un poco de ropa extra. Aseguró su cámara oculta desde el interior y levantó una tabla del suelo para revelar una reja. Después de tomar las precauciones necesarias con sus sellos y trampas, se dejó caer en el túnel que estaba debajo de su habitación secreta. Por extraño que parezca, este pasaje ya estaba aquí cuando construyó su segunda casa hace tantos años, pero nadie pareció usarlo excepto él y un rival desconocido. Lo volvía loco que hubiera algo que no sabía, pero por eso estaba aquí. Cuando comenzó a vagar por los misteriosos túneles, no había más alma que él a su alrededor. Pero poco después de que comenzara su viaje, se topó con alguien. Esa persona estaba acompañada por otras dos que parecían humanas pero que parecían desviadas con sus múltiples cicatrices, puntos y mejoras mecánicas. No pudo ver bien el rostro del líder, pero pronto supo en encuentros posteriores que se trataba de una mujer de baja estatura. Su término para su compañero oponente era silencio, debido al hecho de que ella logró acercarse sigilosamente a él más veces de las que le gustaría admitir. A medida que se encontraron más, sus siguientes escaramuzas se convirtieron en peleas, que rápidamente llevaron a batallas propias de ninjas reales. Sabía que el siguiente paso era tener batallas de proporciones épicas que crearían leyendas. Se prometió a sí mismo que desenterraría el misterio del genio contrario antes de convertirse en Hokage y lanzarse a la oscuridad. Una chica de cabello azul caminaba por los limpios pasillos de la mansión con los hombros caídos. Para cualquiera que mirara, Hinata Hyuga era la encarnación de la depresión. Después de todo, ¿quién no sería irremediablemente sombrío si su propia familia lo menospreciara sin ninguna razón justificable? Continuó por el pasillo, evitando a cualquiera que encontrara con cuidadosa precisión hasta que salió del recinto. Una vez fuera de su opresivo hogar, abatida se dirigió a uno de los distritos de Konoha hasta llegar a su destino previsto. Sacando una llave, abrió la puerta del almacén abandonado del que se hizo cargo en secreto. Cualquiera que alguna vez notara su presencia la ignoró, ya que su posición como miembro estimado del clan dentro de la aldea hacía que la gente la respetara, aunque solo fuera por el título. Después de cerrar la puerta detrás de ella, descubrió una puerta de acero oculta en el suelo y descendió las toscas escaleras de madera que había debajo. Cerró la cubierta de metal y colocó su mano sobre el sello en su centro, activando el genjutsu siempre constante que lo mantenía oculto de todos los ojos, incluso de los del Byakugan y el Sharingan. Bajó las escaleras suspendidas sobre el pasillo dragado y llegó a otra puerta pesada, luego miró hacia una pequeña luz roja intermitente mientras colocaba su pulgar sobre una pequeña punta al lado del mango grande. La punta le pinchó el dedo para extraer la más pequeña de las muestras de sangre y la luz parpadeó 2 veces rápidamente en reconocimiento a su creador. El sistema hidráulico que mantenía la cubierta en su lugar chirrió cuando se aflojó y la chica Hyuga entró a la cámara. «Buenas noches, señora Hinata», dijeron 2 voces simultáneamente mientras sus dueños se inclinaban. «Buenas noches», respondió ella felizmente. «Shiori y Chiou. ¿Algún informe nuevo?».
Ah, comenzó Shiori con un brillo de alegría en sus ojos fríos pero cálidos, he recolectado las muestras que pediste. Bien, bien, dijo la Hyuga mientras se quitaba su chaqueta de gran tamaño y la reemplazaba con una bata de laboratorio color marfil. Sinceramente, odiaba la sudadera con capucha, pero la necesitaba para mantener la máscara de preadolescente tímida e introvertida. ¿Alguna noticia sobre Curse? Nada todavía, señora, respondió Ichirou, con su siempre presente movimiento de mejilla acompañándolo. Ha estado escondido o cubriendo mejor sus huellas. Probablemente sea lo último, comentó. Ese bastardo siempre se vuelve más inteligente con cada encuentro. Sacó un portaobjetos de una muestra biológica de un viejo recipiente de congelación y lo colocó bajo un microscopio. Solo asegúrate de que tu cerebro no esté dañado. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? Preguntó su asistente con demasiado entusiasmo. No importa mucho. Siempre puedo recomponerte. Ajustó el dispositivo que tenía delante y luego se volvió hacia sus ociosos ayudantes. ¿Algo nuevo en los monitores? Bueno, no, ya conoces el procedimiento, lo regañó ligeramente. Sus subordinados eran especiales, y como tales necesitaban dirección continua para sus deberes. Continúa trazando el mapa de los túneles. Si alguien que no sea Curse te encuentra, evita que te detecten a toda costa. No podré ayudarte si te engañan. ¿Qué pasa si nos encontramos con Curse? Cuestionó Ichirou. Haz lo que siempre haces, intenta ganar tiempo hasta que pueda llegar allí. Ahora vete, ordenó con orden benévola. Cuando los asistentes salieron por la abertura segura que abrieron hace unos años, Hinata suspiró, feliz de que las condiciones del dúo estuvieran mejorando constantemente, incluso si nunca podrían volver a ser completamente normales. A una edad extremadamente temprana, la Hyuga descubrió que tenía propensión a dos cosas en particular: el campo médico y la adquisición de información. Disfrutaba inmensamente el estudio de todo lo relacionado con el cuerpo físico y hacía todo lo posible para adquirir conocimientos sobre cualquier cosa simplemente porque la mareaba de alegría. Pero cuando su padre amenazó sus intereses fundamentales al imponerle las costumbres tradicionales del clan, ella se rebeló de la mejor manera. Secretamente, ella no rechazó rotundamente la formación que él le dio, sino que optó por no sobresalir frente a él, sabiendo que su sucesión como cabeza de familia perjudicaría gravemente sus oportunidades en la vida. Curiosamente, las lecciones de Hendlefist y sus diversas técnicas le resultaron bastante simples, y tomó medidas adicionales para asegurarse de aprender realmente los movimientos en su tiempo libre, lejos de miradas indiscretas. Al mismo tiempo, comprendió que simplemente parecer que no comprendía adecuadamente las técnicas no era suficiente para asegurar su negación de su futura posición en el clan, por lo que se puso la ilusión constante de una chica tímida, insegura e introvertida. No era una tarea sencilla ni mucho menos, aunque solo fuera porque quería cronometrar a casi todos los que conocía debido a su increíble estupidez y miopía. No soportaba a la mayoría de los niños de la academia. Todos eran tan jodidamente tontos. Especialmente todas esas chicas que adulaban a Lucia porque era un idiota egocéntrico. Las únicas personas a las que respetaba remotamente eran Naruto Uzumaki e Iruka Umino. Naruto, porque honestamente hizo lo mejor que pudo incluso si era un idiota, e Iruka porque no era un idiota con el pobre chico como todos los demás. Cuando descubrió por primera vez el almacén abandonado y construyó su cámara oculta, comenzó a realizar su propia investigación. La mayoría de sus estudios involucraban cosas como biología, genética y maquinaria avanzada, pero se topó con otro pasatiempo que transformó su vida para mejor: el espionaje. Mantuvo su espionaje estrictamente dentro de límites seguros en caso de que sus dispositivos alguna vez fueran rastreados hasta ella, algo que en sí mismo era muy improbable. Si tal cosa sucediera, en el peor de los casos, sería multada severamente y potencialmente vigilada al azar durante el resto de sus días, o al menos hasta que pudiera evitar la detección por completo. Durante sus primeros días monitoreando cosas de interés, uno de sus lugares favoritos era el hospital de Konoha, solo superado por el funcionamiento interno de la Torre Hokage. Uno de sus pacientes observados era un miembro de la familia de la rama, un hombre con el pájaro foca enjaulado. Si bien sintió lástima por el pobre porque su vida la decidían otros, se interesó mucho por su caso. El hombre estaba desesperadamente enfermo y siempre a punto de caer en coma. Un día realmente sucedió y antes de que las enfermeras pudieran responder a la alarma provocada por la falta de ondas cerebrales, falleció. Ese fue el día en que la joven hizo un descubrimiento fascinante del sello opresivo. Había leído en los archivos de su familia que la marca solo desaparecía con la muerte, llevándose consigo las habilidades del Byakugan.
Cuando el hombre cayó en muerte cerebral, el sello se desvaneció, pero lo notable fue que su cuerpo sobrevivió por un corto tiempo antes de que las complicaciones apagaran su llama. El miembro de la rama todavía estaba vivo según todos los estándares biológicos. Con esto en mente, Hinata se lanzó a una serie de experimentos para quitar el sello de varios miembros enfermos de la rama. Estaba asombrada y disgustada por la cantidad de miembros de la servil familia que necesitaban urgentemente tratamiento y, sin embargo, la casa principal los mantenía en secreto. Realizó sus pruebas en secreto, la mayoría de las cuales fueron fracasos. A medida que pasó el tiempo, aprendió más y más sobre lo que había que hacer y, finalmente, lo logró. Su descubrimiento histórico resultó en el nacimiento de Shiori, el primer miembro de la rama en deshacerse de su marca maldita. Por supuesto, para hacer posible tal cosa, la chica de cabello azul tuvo que lobotomizar parcialmente su creación y reemplazar muchos de los órganos y partes del cuerpo con otros materiales compatibles, incluidos varios dispositivos mecánicos. Estimulada por su logro, produjo a Ichiro poco después. Mientras tenía a los revitalizados Hyuga bajo su cuidado y atenta mirada, los hizo trabajar con ella en sus muchos proyectos. Por supuesto, solo podían realizar tareas sencillas, pero era más que bienvenido porque permitía a la chica estudiosa concentrarse en lo que quería. Pero desde hace unos años, surgió cierta rivalidad entre ella y otro individuo misterioso. Todo comenzó cuando excavó en los túneles que ya estaban debajo de Konoha y se encontró con la persona a la que acuñó maldición. Afortunadamente, la persona no tenía una visión clara de su rostro en ese momento, por lo que su secreto estaba a salvo por ahora. Hoy en día vivía para dos cosas: convirtiéndose en el shinobi más poderoso de la aldea por su propio poder y demostrando ser un genio superior. Sus ojos se abrieron de golpe cuando el altavoz cobró vida y la voz de Shiori se escuchó. «Señora, nos hemos encontrado con Curse», afirmó con calma, procediendo a atacar al objetivo y esperar su llegada. Hinata corrió hacia el mar de monitores contra la pared del fondo y vio el correspondiente a la cámara detrás del ojo izquierdo de Ichiro para confirmar el compromiso. Efectivamente, esa ropa y esa máscara lo delataron. Está bien, se dijo a sí misma para animarse para la próxima pelea. Se quitó la bata de laboratorio y se puso la chaqueta azul oscuro que usó en combate con todas sus partes eléctricas y mecánicas adjuntas. Poniéndose una máscara del mismo color y una tela beige para cubrir su cabello corto, abrió la puerta de los túneles adyacentes y corrió mientras se cerraba automáticamente detrás de ella. La caza había comenzado y ella buscaba una buena pelea. Naruto estaba en medio de un duro combate con los Freaks, su término para los dos combatientes inusuales que encontró repetidamente. No parecía importar cuántas veces los envenenó, apuñaló, destripó, desmembró o decapitó. Siempre aparecían de nuevo en la siguiente batalla. Esta tarde la fortuna estuvo de su lado. Esta vez logró acercarse sigilosamente a los dos Hyuga reunidos y eliminar al macho después de unos minutos con un shuriken de molino de viento cubierto de etiquetas explosivas. La mujer, sin embargo, era una historia diferente. Obviamente fue construida para espacios reducidos, aunque algunas de sus características integradas consistían en armas de largo alcance. Dobló las piernas contra la pared opuesta y se lanzó hacia adelante, disparando su brazo mecánico izquierdo hacia adelante y abriendo las garras electrificadas en las puntas de los dedos. Curse respondió con un bastón de madera que sacó de uno de sus grandes sellos. Las garras casi de inmediato astillaron la cosa, pero desviaron su puntería lo suficiente como para que el genio rubio cortara su extremidad artificial con una espada ancha. Obviamente sus habilidades estaban menguando. Normalmente no perdería ese brazo hasta mucho más tarde. Retrocedió unos pasos y le arrojó el resto afilado de su bastón, aprovechando la distracción para sacar una segunda espada de uno de los sellos de su omóplato. Luego levantó una pierna pegada a su cuerpo y movió sus largas y curvas espadas frente a él en un gesto relajado. La fenómeno femenina se arrodilló en el suelo con la rodilla derecha levantada. Sus pantalones se rasgaron cuando se abrió un compartimento y un tubo de acero lleno de agujas Senbon salió disparado y lanzó los proyectiles envenenados. El rubio inmediatamente golpeó el suelo sobre su espalda y se apartó del camino con sus pies, balanceándose y golpeando con sus espadas de duelo para desviar cualquier aguja perdida. Se recuperó perfectamente del giro y, aprovechando su impulso, cortó la pierna de la mujer por debajo de la rodilla. Ella vaciló cuando su apoyo cedió, pero antes de que pudiera golpear el suelo, la otra espada ancha le quitó limpiamente la cabeza justo por encima de los puntos en la base de su cuello.
Mientras el cuerpo constantemente revivido se desplomaba en el suelo del túnel, el genio rubio sintió que otra presencia se acercaba rápidamente. Giró sobre su cuerpo y golpeó 2 estacas en el aire antes de que se hundieran en él, apoyando sus espadas maravillosamente ligeras. Entonces, se dirigió a su inteligente rival. ¿Recurrir a este viejo truco otra vez? No me hagas reír, respondió, moviendo sus dedos índices hacia abajo y cargando otro juego de púas de hierro en los lanzadores de sus brazos. Esas malditas espadas tuyas van de la mano con esto. Movió las manos hacia abajo, tirando de los cables y soltando el pestillo de su pesado lanzador de proyectiles. Las estacas de metal volaron y, cuando su objetivo movió sus espadas abolladas en posición, de repente volaron en pedazos en una lluvia de metralla. ¡Mierda! Naruto maldijo porque no pudo esquivarlo a tiempo, y recibió algunos trozos angulares grandes en el pecho. Uf, odio usar esto, se quejó para sus adentros mientras aprovechaba el chakra del zorro demonio y disparaba las piezas incrustadas a su oponente prodigio. Había aprendido hacía mucho tiempo sobre la fuente de las miradas de odio que recibía, dándose cuenta de que la voz oscura en el fondo de su cabeza no era algo normal. Hinata gritó cuando los fragmentos volaron hacia ella y ella se agachó en el suelo. Agarró 2 dispositivos circulares en el frente de su chaqueta y empujó los botones laterales, bloqueándolos temporalmente en su lugar. El gran disco en su espalda, al que ella llamaba cariñosamente Yin y Yang, giró contra sus pequeños rieles de soporte y liberó una ráfaga de electricidad, repeliendo cualquier metal aproximadamente a 1 metro de distancia de la máquina. La metralla desfigurada giró inofensivamente en el aire y cayó al suelo. Uzumaki aprovechó este tiempo para moverse y, girándose hacia un lado en el aire, lanzó sus espadas dañadas hacia los lanzadores de estacas de metal de Hyuga, abollándolas hasta dejarlas inservibles por el momento. Ella tomó represalias toqueteando los cables sueltos de sus muñecas, liberándolos de tal manera que las espadas cayeron dentro de ellos, y retorciéndolos alrededor de las armas curvas, atrapándolas en su lugar. Movió sus dedos meñiques y tocó el sensible electrodo que tenía debajo de la mano y una descarga eléctrica surgió a través de los cables y, por asociación, de las espadas de metal de su oponente. Soltó las armas energizadas y saltó hacia atrás, las suelas de acero de sus sandalias Geta resonaron contra el suelo de piedra. Se puso en posición de caballo y soltó su espada favorita, su ninjato personalizado. La hoja recta se había alargado a 5 pies, y el prodigio de cabello azul notó varios sellos nuevos a ambos lados. He estado trabajando en este bebé desde que lo destrozaste, afirmó Curse con orgullo. Muéstrame lo que tienes. Ella sonrió bajo su máscara azul ante su entusiasmo. No eres el único que tiene algunos juguetes nuevos, respondió mientras sacaba los pasadores de los soportes que sujetaban el yin y el yang a su espalda, y el dispositivo caía al suelo. Se quitó las máquinas circulares de su pecho y presionó los botones centrales. El gran disco en el suelo comenzó a girar y púas afiladas de 1 pie de largo salieron disparadas de su centro hueco. Aplicó chakra a los electrodos escondidos dentro de las máquinas en sus manos y la cima de la muerte comenzó a girar como loca hacia la rubia. Movió la espada al suelo para barrer a Yin y Yang y de repente apareció en su cara. ¡Mierda!, maldijo mientras lanzaba la hoja hacia arriba y atrapaba la gran parte superior entre 2 púas, deteniendo su ataque en el aire. Intentó arrojarlo a un lado, pero un vapor ardiente salió disparado hacia su cara y arrojó el dispositivo. El calor habría sido suficiente para marcarle la cara si no hubiera sido por la máscara. «Maldita sea, eso es genial», exclamó mientras se movía contra el disco de cuchillas. «Pero tengo algo nuevo aquí». Clavó al ninjato en el suelo y los sellos a lo largo del costado comenzaron a brillar. Levantó la espada en un movimiento de balanceo vertical y una cuerda de piedra en bruto se pegó a la punta y azotó todo el pasillo hacia el genio Hyuga. ¡Santo infierno!, gritó mientras recordaba el yin y el yang y lo manipulaba para arrojarse contra la roca. Lo logró, pero el látigo lo hizo a un lado y siguió avanzando. Apenas esquivó la ola inicial en el estrecho túnel, pero su inteligente oponente comenzó a blandir su espada hábilmente en el aire, provocando que el acorde improvisado la estrellara contra la pared y rompiera la mitad de las máquinas en su poder. Un pequeño hilo de sangre brotó de su boca, pero no era nada grave. Intentó levantarse pero fue sujetada por el frío acero de la sandalia Geta de su rival mientras miraba fijamente su espada extendida. Sonrió detrás de su máscara modificada. «Parece que gané hoy. ¿Te has quedado sin cosas, no?». Ella le devolvió la mirada desde detrás de su rostro azul. «Aún me queda equipo, nada que no haya visto antes». «Haz algo mejor y enfréntame entonces», dijo mientras movía su mano libre hacia abajo para quitarle la máscara.
Ahora a descubrirlo, Ak. Retrajo su mano y saltó hacia atrás reflexivamente ante la descarga de electricidad que residía en un borde de metal que estaba pintado del mismo color de su disfraz. Maldita sea, no había visto eso. Pensó antes de dirigirse nuevamente a su oponente derrotado. Eso estuvo bien, pero no tienes otras opciones. Aún así, hoy gané. Ella tosió en respuesta mientras se ponía de pie. Continuó mirándola en el espejo mientras volvía a sellar su espada favorita detrás de su hombro. Es frustrante tener a alguien que no conozco aquí, pero eso hace que las cosas sean mucho más interesantes. Es muy doloroso vivir con tantos idiotas. Jadeando fuerte y sin aliento, no pudo evitar estar de acuerdo. Eres la única persona con la que puedo contar para mantenerme alerta. Silencio, dijo antes de alejarse hacia la oscuridad. Hinata se quedó allí por un momento. Lo mismo para ti, Curse, respondió antes de recoger las piezas de sus creaciones. Después de reunir la mayoría de las piezas, se dio cuenta de que faltaba el brazo mecánico de Shiori. ¡Hijo de puta!, gritó con un toque de sarcasmo al túnel vacío, sabiendo muy bien que él lo tendría resuelto la próxima vez que se encontraran. A la mañana siguiente, Naruto estaba radiante como siempre, excepto que esta vez lo hacía en la privacidad de su propia casa. Había vencido a Silence la noche anterior y estaba extasiado. Ni siquiera tuvo que usar todo el repertorio de sus habilidades, pero ella tampoco profundizó en su colección de técnicas. Miró su despertador y se dio cuenta de que necesitaba llegar a la academia. Mientras caminaba por la calle con la cabeza en alto e ignorando los susurros a sus espaldas, no pudo evitar agregar una verdadera sonrisa a la mezcla de su máscara exterior. Cuando alcanzó a ver el edificio, recordó que los exámenes de graduación se acercaban nuevamente. Siempre eran una molestia, pero pensó que tal vez debería intentar pasar esta vez. Durante los exámenes anteriores, estuvo demasiado ocupado investigando y perfeccionando sus estilos de armamento como para pensar mucho en las técnicas inútiles utilizadas en la prueba Subgenin. Quiero decir, ¿quién diablos usa la técnica clon? Esas cosas son jodidamente inútiles. Despotricó por dentro, igualmente frustrado por no poder realizar el movimiento inútil. Realmente duele tratar de comprimir todo mi chakra en un simple clon inexistente. Tal vez uno de esos clones de sombras sobre los que he leído, continuó su discusión mental mientras entraba al salón de clases. Se dejó caer en el primer asiento disponible y examinó el salón de clases con ojos azules. Casi todos aquí eran terriblemente incompetentes. Las únicas personas que tenían potencial real, además de él, por supuesto, eran Shikamaru, Shino y Hinata. Podía decir que el chico perezoso era particularmente inteligente. Después de todo, la rubia era la maestra de los disfraces. Ahora bien, si tan solo Nara moviera un dedo para hacer cualquier trabajo real. El aburame era un misterio, incluso para él. Sabía todo sobre las técnicas de insectos de su clan y cómo albergaban insectos dentro de sus miembros, e incluso la mayoría de las fortalezas y debilidades inherentes guardadas estrechamente por la familia. Fue su actitud la más difícil de romper. Eran increíblemente reservados en sus reacciones ante todo. Naruto pensó que su compañero de clase que usaba insectos era alguien que tenía una inteligencia superior a la media y que realmente se preocupaba por sus asociados. Considerándolo todo, buen material shinobi. La chica Hyuga era la única mujer de su clase digna de ser llamada ninja. A pesar de su naturaleza tímida, era razonablemente inteligente y sus técnicas, aunque descuidadas en opinión de su imbécil familia, eran mucho más útiles y versátiles que cualquiera de las aspirantes a kunoichis. Se preguntó si sus tendencias introvertidas se interpondrían en las misiones o el trabajo en equipo, pero tenía la sensación de que podría hablar en serio si lo intentara. Además, la hacía un poco linda. Giró la cabeza para notar a la chica de cabello rosado que le gustaba. En verdad, despreciaba a Sakura tanto como a Ino. Ambos eran increíblemente vanidosos y no querían nada más que impresionar a Sasuke. Pensó que su rostro de idiota iría bien con ella, pero vamos, ¿quién querría una chica tan plana como una tabla con suficiente espacio en la frente para vender espacios publicitarios? Su personalidad también apestaba, pero eso no era nada inusual para las mujeres en la sala. Es todo por Sasuke, pensó con una mueca de desprecio mental cuando su maestro entró en la habitación. Muy bien, cálmense muchachos, comenzó Iruka mientras marcaba el papel en sus manos. Oye, siéntate. Le ordenó a un puñado de niños en la parte de atrás que estaban especialmente ruidosos ese día. Cuando terminó la lista, se dirigió a la clase sobre los exámenes Genin que se realizarían la próxima semana. Iruka. Ahora bien, a este chico le gustaba Naruto, incluso si a veces era un poco tonto.
El Chunin con cicatrices no lo trataba como basura como a todos los demás, y eso fue suficiente para ganarse el respeto reservado del rubio. Las únicas personas a las que tenía en alta estima además de su cariñoso maestro eran el Hokage, que parecía un abuelo, el anciano Teuchi y su hija en el puesto de Ichiraku Ramen y, por supuesto, el rival prodigio que conocía como Silence. Si alguien ignoraba el demonio que contenía dentro de él o lo trataba como a todos los demás sin prejuicios, su nombre aparecía en la lista corta de personas que le agradaban. Mientras Uzumaki pensaba en el brazo mecánico que confiscó la noche anterior, la Hyuga lo observaba desde su asiento elevado. La chica de cabello azul miró fijamente la parte posterior de su cabeza, manteniendo un ojo atento para poder agacharse fingiendo vergüenza si alguien la notaba. Sabía que, dada la falta de confianza en sí misma y de respeto por sí misma que proyectaba su máscara, se sentiría fundamentalmente atraída por el chico hiperactivo y siempre positivo. En verdad, a ella realmente le gustaba un poco la rubia. Era honesto y trabajador incluso si era irremediablemente estúpido, pero realmente no había ninguna posibilidad de que alguien como él pudiera llegar muy lejos en la vida. Era otro triste caso de verse reprimida por sus compañeros, que había visto tantas veces en la familia de la rama. Permitió que su mirada recorriera la habitación hasta que se detuvo en una visión vergonzosa. El Uchiha y su club de fans. Las chicas de su clase le dieron mala fama a las kunoichis al adular a este pedazo de basura arrogante. Era un imbécil melancólico que no se preocupaba por nadie, menospreciaba a todos y promocionaba sus patéticas habilidades como superiores en un triste intento de encontrar su autoestima. Las fanáticas chillonas que se agolpaban a su alrededor no eran mejores. ¿Qué son, 3? Pensó con desdén. Si quieres ser un ninja, sé un maldito ninja. No te postres ante esta mierda que escupe fuego. Mientras desahogaba su propia furia interna, se obligó a pensar en cosas más agradables. De hecho, se sintió un poco deprimida cuando se dio cuenta una vez más de que había muy pocas cosas por las que estar feliz aparte de su trabajo privado. No podía quitarse el peso deprimente de estar sola en un mundo de estupidez. No había nadie con quien pudiera hablar. Bueno, estaban Shiori e Ichiro, pero eran incapaces de mantener conversaciones al nivel que ella deseaba, y mucho menos cualquier tipo de pensamiento avanzado en ese momento. No los había recuperado por completo del compromiso de la noche anterior. Mientras su mente vagaba sobre cómo derrotaría a Curse la próxima vez, descubrió que su estado de ánimo mejoraba. Para eso vivió. La emoción de competir con alguien que no flaquearía pronto. Alguien que potencialmente podría entender su difícil situación. Por supuesto, ella demostraría ser un prodigio superior, pero eso llegaría con el tiempo. Fue sacada de sus pensamientos cuando Iruka le gritó a Naruto que se portaba mal. Recordando que su máscara se reiría ante el estallido de la rubia, inconscientemente lo dejó escapar como un sentimiento verdadero. Claro, el chico era un idiota, pero eso era suficiente por ahora. Muy bien chicos, anunció el Chunin, en la agenda de hoy están las aplicaciones prácticas. Eso significa práctica de Shuriken y Taijutsu. Afuera. Llamó, incitando a los estudiantes a abandonar lentamente sus escritorios y dirigirse hacia las puertas. El Uzumaki permaneció quieto en su asiento mientras estaba tumbado sobre la mesa frente a él. Estaba fingiendo un puchero desde que su estimado maestro le gritó por una divertida broma sucia que repitió de un jonin que vio una vez. Cuando el Hyuga de cabello azul pasó junto a él la miró y notó el sonrojo inmediato y el intento de esconderse en su chaqueta. Él se rió por dentro. Estaba claro como el día que estaba enamorada de él y, en circunstancias normales, él podría haber considerado devolverle el afecto. Pero había trabajo por hacer y él lo sabía. No hay tiempo para el romance. Iruka notó que la chica tímida evitaba torpemente a su estudiante rubio y sonrió. Ah, volver a ser joven, pensó, enamorándose totalmente de sus máscaras. El niño se puso de pie de un salto y salió corriendo por la puerta detrás de todos y el Chunin con cicatrices lo siguió. Naruto se sentó en su cámara oculta, trabajando en el brazo mecánico robado esa tarde. Esto es increíble. Pensó. Nada menos que lo que Silence puede hacer. El miembro falso fue una cabalgata de tecnología. El interior del metal liso estaba lleno de cableado eléctrico, equipos y armamento. Logró extraer una hoja de sierra de púas similar a la peonza mortal que ella sacó durante el último encuentro junto con las garras electrificadas en los dedos. Las agujas de Senbon envenenadas estaban escondidas en pequeños agujeros cargados magnéticamente ocultos por una placa removible y las baterías que destripó de la parte superior del brazo estaban alojadas en un espacio increíblemente denso que tomó demasiado tiempo para abrirse.
Incluso la forma en que se suponía que el brazo debía estar unido a la carne era brillante. Los transistores y sensores en el hombro fueron meticulosamente dispuestos para conectarse directamente a los nervios y el tejido muscular del usuario para darle al apéndice metálico una sensación tan natural como la de un brazo real. Aparte de la alegría que obtuvo al desmantelar el dispositivo, realmente no había nada que pudiera copiar en su propio arsenal. Tener una tercera extremidad sería muy doloroso, ya que tendría que dañar constantemente su cuerpo para que los nervios conectados no sanaran instantáneamente. Los compartimentos que conservan el espacio no le dieron ideas, ya que la primera parte de su vida se ocupó de ese mismo tema. El concepto de armas ocultas también era viejo. Una vez pasó la mayor parte de 4 meses investigando todo lo que pudo sobre los fundamentos de los títeres en la batalla. Si bien se fue con un amplio conocimiento sobre venenos, hilos de chakra y armas escondidas en cada rincón, el arte finalmente resultó defectuoso a sus ojos. El usuario tendría que llevar consigo una marioneta gigante o un pergamino voluminoso y dejarse abierto al ataque mientras se concentra en una batalla algo distante. Claro, todavía tenía los muñecos letales que construyó durante esos tiempos, pero los usó principalmente como un sistema de defensa automatizado mientras estaba fuera. Se reclinó en el cómodo catre y repasó la batalla en su cabeza. Esa peonza de la muerte estuvo muy bien, afirmó mentalmente. Dejó escapar electricidad y reaccionó de forma inalámbrica. Su línea de pensamiento se detuvo cuando de repente corrió hacia uno de sus casilleros y comenzó a sacar frenéticamente varias armas. La nueva arma de silencio le dio una idea. ¿Es un juguete para niños? Reflexionó mientras colocaba las distintas hojas, tornillos, etiquetas y artículos diversos ante él. Mientras comenzaba a formular el funcionamiento interno de su mente, desafió en silencio a su rival. Todos pueden jugar a ese juego. Pasó el resto de la tarde construyendo su nuevo armamento y aplaudió al finalizarlo. El genio rubio ascendió por el pasillo oculto hacia su destartalado apartamento y esbozó una sonrisa astuta antes de quedarse dormido en su cama. No podía esperar a la próxima pelea. Hinata estaba sentada en el laboratorio secundario más pequeño debajo de su habitación en el complejo Yuga. Este húmedo agujero no era tan elegante como su cámara principal, pero poner todos los huevos en una sola canasta era increíblemente tonto. Había pasado la mayor parte de la tarde restaurando a Shiori e Ichiro a su estado anterior y ahora estaba trabajando en alterar su equipo mecánico. Después de terminar todos los pequeños cambios que le vinieron a la mente, se recostó y se preguntó qué hacer con Curse. El tipo realmente parecía conocer sus focas, y eso era algo a lo que ella, lamentablemente, no le había prestado tanta atención. Sacó uno de los viejos pergaminos que había copiado de un antiguo texto Yuga en los archivos del clan del agujero en la pared de piedra irregular y comenzó a leer cualquier información que fuera específica de su línea de sangre. No había mucho, pero le dio una idea. Sacó varias etiquetas de la pila desordenada que tenía delante y comenzó a garabatear variaciones del sello del pájaro enjaulado mezclado con elementos de otras marcas que conocía en la parte superior de su cabeza. Después de algunos intentos fallidos, se le ocurrió una etiqueta tosca pero funcional. Todavía contenía la parte central de la marca de destrucción del cerebro, pero el área periférica era una combinación de un sello explosivo y una marca de barrera. En teoría, este sello, cuando se aplica a un sujeto a través de la etiqueta, causaría un dolor extremo al usuario, independientemente de su afiliación familiar. La pequeña barrera impedía una fácil eliminación, aunque las esquinas aún estaban desprotegidas, y si se rompía el contacto después de la activación, explotaba en una pequeña, pero aún dañina, bola de fuego. Ella sonrió cuando se dio cuenta de que el horrendo sello de su familia podía tener un uso profesional que no fuera el de frenar a los demás. Se puso alerta cuando el monitor cercano detectó que su padre venía por el pasillo. Subió a la superficie y colocó correctamente el tapete, asegurando así su laboratorio oculto de miradas indiscretas. Su padre dio otro sermón sobre el comportamiento adecuado, la fuerza de los Hyuga, bla, bla, bla. Dejó de prestar atención tan pronto como él comenzó y dejó que su mente divagara sobre qué más podía crear para derrotar a su prodigio rival. Mientras Yashi se acercaba al final de su ignorada conferencia, a ella se le ocurrió una idea y, una vez que él estuvo lo suficientemente lejos de su habitación, regresó a su tosca habitación subterránea para comenzar los preparativos. A medida que avanzaba la noche, completó con éxito un prototipo de un arma experimental en la que había estado trabajando los últimos años.
No era particularmente fuerte ahora, pero con el tiempo suficiente se convertiría en una fuerza formidable, una que pondría patas arriba al mundo shinobi si alguna vez saliera. Regresó a su habitación de arriba y se quedó dormida con una sonrisa en su carita. El próximo encuentro iba a ser genial. 4 días después, Naruto se encontró nuevamente merodeando en la misteriosa colmena debajo de Konoha. Como de costumbre, estaba trazando lentamente el extenso sistema de túneles mientras secretamente esperaba ser interrumpido por silencio. Estaba vestido con su atuendo alternativo habitual con una nueva incorporación, un puñado de anillos en sus dedos. Cada dígito poseía uno de los adornos circulares y pequeños sellos de almacenamiento estaban tallados alrededor de las gruesas joyas de combate. Desde su última victoria contra su inteligente rival, había construido una amplia gama de nuevas armas basadas en su cima de la muerte, y estaba deseando probarlas. Pero por mucho que ansiara un encuentro con su némesis, estaba igualmente interesado en saber por qué estas cavernas artificiales estaban aquí. Nunca había escuchado ninguna mención de ellos, ni siquiera del Hokage, y todos los documentos oficiales y no oficiales sobre las diversas ubicaciones de los shinobi produjeron una breve explicación. Alguien está haciendo algo aquí abajo, concluyó, tiene que ser así. Ahora la verdadera pregunta es, ¿quién? Sacudió la cabeza para aclarar su mente errante cuando llegó a un enorme túnel vertical circular. Cuando entró en el claro, miró hacia arriba y vio una red de puentes de piedra que se extendía desde otros túneles en lo alto. Miró por encima de su propio precipicio de granito y vio prácticamente lo mismo, aunque en la otra dirección. Retrocedió hacia el túnel del que salió mientras sacaba su mapa. Al observar el camino accidentado que tomó, estimó que estaba en algún lugar debajo de los monumentos del Hokage. Justo debajo de las narices del Hokage, pensó con aire de suficiencia, y ni siquiera el viejo lo sabe. Esto será divertido, marcó su mapa apropiadamente y se guardó la guía en el bolsillo antes de regresar al agujero descendente. Hinata decidió que hoy era un día para explorar. Había reconstruido con éxito a Shiori e Ichirou y había dejado a los Hyuga reensamblados con sus tareas diarias de monitorear todos sus puntos de interés y filtrar materiales inútiles o sin sentido. Puede que no estuvieran vivos en el sentido tradicional, pero aún así fueron increíblemente útiles. Mientras avanzaba por los túneles, una luz LED verde vibraba suavemente en su cadera mientras su sistema de guía electrónico se actualizaba calculando su ruta más nueva. El pequeño e ingenioso dispositivo escaneó continuamente el área circundante y envió los datos de forma inalámbrica a la poderosa máquina de mapeo en su laboratorio principal. Su chaqueta azul oscuro estaba abrigada por todos los dispositivos en miniatura y no tan miniatura atados o integrados en la resistente tela y sus lanzadores de estacas de metal reparados brillaban en la tenue luz. La última incorporación a su arsenal estaba cuidadosamente atada a su muslo izquierdo en una delgada funda de acero compuesto. En su opinión, el arma aún estaba subdesarrollada, ya que el interior de la máquina era ridículamente frágil debajo de su tubo de metal personalizado. El simple hecho de dejarlo caer al suelo podría potencialmente volverlo inútil. Se detuvo cuando llegó a una abertura en el húmedo túnel que desembocaba en una enorme cámara subterránea. La pequeña luz del sistema de guía brilló furiosamente cuando sus microondas de repente tuvieron que rebotar desde todas partes del espacioso pozo. Una vez que se calmó, la chica Hyuga presionó un interruptor desde el interior de su máscara con su nariz y se proyectó un contorno aproximado de la nueva ubicación frente a su ojo izquierdo. Frunció el ceño cuando notó que había un dispositivo aéreo en el mapa que se movía continuamente cada vez que se actualizaba el dispositivo portátil. Apagó la proyección y miró por el lado de su ángulo elevado y sonrió cuando vio lo que estaba causando la anomalía. Silenciosamente cargó los lanzadores de púas en sus brazos y apuntó a su aparentemente inconsciente adversario. Ni siquiera se sorprendió cuando Curse de repente levantó la vista y saltó en el aire, viendo que era un compañero genio que estaba consciente de su entorno. Disparó las barras de metal explosivas simultáneamente e inmediatamente recargó la segunda bala mientras buscaba su arma más nueva. Este fue realmente un día excelente. Naruto esquivó los picos de metralla con relativa facilidad en su ruta aérea hacia Silencio. Cuando ella disparó otra ráfaga, él metió los dedos en un puente que pasaba y se coló debajo, usando la pasarela abierta como escudo contra el metal astillado. Cuando pasó la lluvia mortal, giró los pies, los colocó encima del puente y luego se arrojó hacia su némesis mientras sacaba sus espadas gemelas de los sellos en su espalda. Hinata sonrió detrás de su máscara azul e inmediatamente jaló los alfileres hacia Yin y Yang, desatando la parte superior electrificada contra Curse.
Insertó chakra en los controles inalámbricos, y manipuló la parte superior letal con precisión mortal contra el compañero prodigio. Cuando finalmente llegó a su puente, el chico rubio golpeó el arma giratoria entre las hojas curvas con ambas espadas, iniciando la corriente constante dentro de la cima de la muerte. Sus músculos se bloquearon debido a la repentina descarga de electricidad a través de su cuerpo y, después de unos preciosos segundos de estar atrapado, obligó a sus brazos a arrojar el dispositivo. La cosa golpeó el suelo y de repente un pequeño conjunto de pines en el costado salió disparado, lanzando la máquina giratoria al aire hacia Curse. ¡Mierda!, maldijo mientras saltaba hacia atrás para evitar ser atravesado por el juguete armado. Cuando la peonza pasó a su lado y comenzó a girar para atacar por detrás, tocó el gran sello en el lado izquierdo de su espalda y sacó un largo y grueso bastón de caoba. Cuando la máquina crepitante se acercó a él nuevamente, empujó el poste y las hojas curvas de Yin y Yang se clavaron sólidamente en la madera, deteniendo efectivamente el avance del arma remota. Naruto se giró para burlarse de su adversario por el intento fallido, pero en cambio se enfrentó a otra lluvia de barras de metralla. Maldijo incesantemente mientras los largos rayos explotaban en sus costados y lo bañaban con dolorosas astillas de acero. Invocando el chakra del zorro, logró expulsar con fuerza las piezas de metal mientras sus muchas heridas se cerraban. ¿Por qué diablos hiciste eso?, le gritó al silencio. ¿Qué? Ella respondió en broma. Te ves bien para mí. Maldito seas. Con eso, levantó las manos y aplicó chakra a los anillos de sus dedos. Los sellos sobre el metal liso reaccionaron instantáneamente y expulsaron múltiples armas que parecían ser versiones en miniatura del Yin y el Yang. Ese toque tuyo me dio una idea. Y eso sería. Él sonrió detrás de su máscara modificada. Yoyos de la muerte. Lo demostró lanzando el juguete como arma Sainata. Pequeñas hojas se curvaron en los bordes de los juguetes letales mientras el rubio enviaba chakra a través de los cables que conectaban los dispositivos a sus anillos. Silence respondió sin pensarlo dos veces, cargando otro juego de varillas de metralla y disparándolas contra las sierras circulares entrantes. Cuando el metal volador impactó con las armas enemigas, Curse realizó una danza con sus brazos para manipular los yoyos de regreso a su camino original. El Hyuga, a su vez, reactivó el distante Yin y Yang y obligó a sus máquinas de vapor en miniatura a soltarlo del pesado bastón. Tan pronto como las hojas dejaron la madera, la cosa giró por el suelo a una velocidad increíble hasta que se enredó en los cables de las armas imitadoras. Maldita sea, pensó Naruto mientras retiraba sus nuevos armamentos, frustrado porque su rival ya había encontrado un defecto en ellos. Se le ocurrió una idea y comenzó a mover los brazos en un patrón circular frente a él. Los yoyos de la muerte enredados reaccionaron al movimiento girando de la misma manera que el movimiento se transfería a través de los cables. En cuestión de segundos, los hilos de metal enredados se combinaron para formar un cable grueso rematado con una colección caótica de cuchillas giratorias. El genio rubio luego inició su siguiente ataque saltando hacia adelante, causando que el improvisado desorden de armas frente a él también avanzara a una velocidad aterradora. Pero Silence estaba dispuesto a cualquier cosa. Mientras su némesis estaba ocupada enredando aún más su cima de la muerte dentro de su cable improvisado, él había olvidado un aspecto importante del Yin y el Yang. Mientras el cable de acero giratorio de las cuchillas giratorias se acercaba a ella, Hinata se agachó en el suelo y presionó los botones exteriores de sus dispositivos inalámbricos. Su arma remota recibió la orden y su generador interno comenzó a girar. Un momento después, su campo magnético se encendió y deshizo el cableado enredado a su alrededor. Dado que esta función estaba destinada principalmente a protegerse de cualquier metal no deseado alrededor del usuario, su campo opresivo se extendía por una cierta distancia antes de afectar algo. En pocas palabras, los cables que enredaban el Yin y el Yang se rompieron mientras el metal más cercano al dispositivo quedó ileso mientras el campo magnético alejaba los hilos dentro de su influencia. ¡Oh, mierda! Curse exclamó mientras su cable se dispersaba y se rompía en pedazos. Cortó el chakra de sus anillos y los cables que se extendían desde los sellos se cayeron cuando las marcas se desactivaron. En un repentino ataque de ansiedad, el rubio liberó a su ninjato favorito de uno de los sellos en su espalda. Adoptó una postura profunda y la parte inferior metálica de sus sandalias Geta resonó contra el suelo de piedra mientras lo hacía. Al clavar su espada en la tierra, los sellos a lo largo de los lados de la hoja comenzaron a brillar mientras la tierra debajo estaba firmemente conectada al frío acero del ama. El Hyuga recordó instantáneamente la última vez que hizo este movimiento.
Bueno, pensó, veamos si esto está a la altura. Se llevó la mano al muslo, sacó su arma experimental de su funda de metal y apuntó con la varilla ligeramente curvada a su rival. Presionó su único interruptor con el pulgar y el dispositivo comenzó a vibrar mientras su funcionamiento interno giraba a un ritmo cada vez mayor. Cuando el aire alrededor del tubo inclinado comenzó a calentarse a niveles insoportables, el dispositivo alcanzó su potencia máxima y una luz brillante brilló a través de la abertura frontal. Un momento después, la máquina se descargó y envió la intensa luz ardiente volando hacia el rubio. El genio del contenedor demoníaco ni siquiera tuvo tiempo de pensar cuando vio el flash acercarse a él. Instintivamente, se sumergió en una cantidad bastante grande del chakra del zorro y una barrera visible de chakra maligno se acumuló inmediatamente frente a él. Un instante después, la luz sobrecalentada impactó el escudo improvisado y las dos asombrosas fuerzas provocaron una tremenda onda de choque cuando implosionaron en una fantástica exhibición de calor iluminado. Hinata fue arrojada hacia atrás unos buenos 10 metros por la explosión y, cuando se recompuso, notó que su némesis también sufrió el mismo destino, ya que ahora se estaba poniendo de pie al otro lado del puente devastado. ¿Qué fue eso?, susurró en voz baja. Idiota. Naruto la reprendió una vez que su voz seca regresó. Casi me matas. Tú también. No puedo creer que me hayas hecho usar eso. Se refirió al chakra del zorro a pesar de que sabía que Silence no entendería la correlación. Yo. ¿Y tú? Apuesto a que todos los ninjas de alto nivel en un radio de 100 millas sintieron eso. Si tan solo supiera cuán precisa era esa predicción. ¿Quién está ahí?, gritó una voz desde arriba de ellos, atrayendo instantáneamente su atención. Los inteligentes preadolescentes dirigieron sus miradas alerta al ninja solitario en la parte superior del túnel vertical con una mezcla de sorpresa y horror antes de mirarse el uno al otro. Tan pronto como se dieron cuenta de que habían estado expuestos al mundo, corrieron locamente hacia cualquier arma recuperable que hubiera por ahí y se alejaron corriendo como si sus vidas dependieran de ello. Comandante Takahimi. Un subordinado enmascarado apareció ante una figura en sombras que estaba sentada en un incómodo trono de granito. Nuestro explorador avanzado detectó un gran pico de chakra cerca del sector 8. Dime algo que no sepa, respondió la figura con una voz aburrida y decididamente femenina. ¿Alguna noticia sobre la causa? Sí, señora. Nuestro explorador afirmó haber visto a dos individuos enmascarados peleando en el área. Al ser descubiertos, los combatientes desconocidos abandonaron la escena. Interesante, Takahimi se inclinó hacia adelante para revelar una sonrisa maliciosa que adornaba sus ásperos labios. Conozcamos un poco mejor a esta gente. Alerten a todos los escuadrones para que estén atentos a ellos. Sí, señora. Con eso, el ninja arrodillado desapareció de la vista. La mujer que parecía brusca se recostó en su asiento. Esta es sin duda una noticia interesante, estoy seguro de que estará tan intrigado como yo. Un hombre mayor caminó por uno de los muchos pasillos de la Torre Hokage de camino a una de las numerosas salas de conferencias que se encontraban en los pisos superiores. Su lado derecho estaba cubierto con vendajes o telas diversas, evidencia de un conflicto librado hace mucho tiempo, ya que sus rasgos estaban ásperos y arrugados por la edad. Al llegar a la cámara deseada, abrió la puerta y tomó su lugar frente a otras dos personas en la habitación segura. Me alegro de que puedas unirte a nosotros, Danzo, saludó el hombre mayor. Buenas tardes Omura, Koharu, respondió el viejo halcón de guerra. Asumimos que está aquí para discutir los eventos que ocurrieron en la antigua base de operaciones de Road. Comenzó Koharu. Sí. Supongo que tú también sentiste esa presencia. Los antiguos compañeros asintieron. Varios de mis subordinados están investigando la fuente, pero creo que es seguro decir que sea lo que sea, podría ser desastroso si no se controla. Omura habló. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo sugieres que consigamos ese poder? Primero tenemos que localizarlo. Es solo cuestión de tiempo hasta que lo hagamos. Esa fuerza nunca puede esconderse por mucho tiempo. ¿Y qué pasa después?, continuó la anciana. Si no podemos controlarlo, ¿cómo nos desharemos de él? Danzo permaneció en silencio por un momento antes de responder. Creo que nuestro asociado es más que capaz de manejarlo. Los ancianos volvieron a asentir con la cabeza. Ahora que eso está fuera del camino, comenzó Omura, hay otros asuntos que discutir. Naruto estaba tan ansioso como podría estarlo al día siguiente. No había sentido tanta prisa desde su primer encuentro con Silence. ¿Quién hubiera imaginado que ser atrapado sería tan emocionante?
Su inquietud se manifestaba en un constante rebote de su pierna derecha contra las chirriantes tablas del suelo debajo de su asiento en la academia. Sabía que había alguien ahí abajo. Exclamó mentalmente mientras repasaba la extraña cadena de acontecimientos de la noche anterior. Ahora la pregunta es ¿quién podría ser? Ese tipo que vimos no tenía ninguna diadema obvia, un operativo, tal vez. ¿Quizás un espía? No, un espía usaría una máscara o algo así. Este tipo no hizo ningún intento real de mezclarse. Si es un extraño, ¿cuál es su ocupación? Por otra parte, si es de Konoha, ¿qué estaba haciendo allí abajo? Toda esta especulación me está dando dolor de cabeza. Más arriba en las gradas, los pensamientos de Hinata poseían un contenido similar. Ahora bien, eso fue una descarga de adrenalina, especuló al ser descubierta. Me pregunto si eso es lo que sienten las parejas cuando son sorprendidas en el acto. Se rió ante la comparación inusual antes de recordar el rostro del individuo que los encontró. Veamos, no tenía una diadema de aldea, pero tampoco llevaba una máscara Ambu. Eso significa que los túneles realmente son un secreto para la mayor parte de Konoha, ya que no sentía la necesidad de ocultar su identidad, pero si era Ambu el que podría haber sido su base de operaciones. Ella sacudió la cabeza ante el último pensamiento. Ella había localizado la estructura principal de la fuerza especial hace algunos meses y, aunque también tenía un extenso sistema de túneles, no estaba conectada a la misteriosa colmena que ella y Kurse habían estado explorando. Espera un minuto. Se dio cuenta, las operaciones encubiertas Ambu son una rama de otra organización, ¿qué era, Root? Sí, eso es todo. Pero se disolvió hace algún tiempo, ¿no? Se sacudió de su monólogo interior cuando notó a Iruka, una vez más, reprendiendo al chico rubio. Como de costumbre, se rió un poco del chico del que se suponía estaba enamorada y comenzó a preguntarse si alguna vez habría alguien para ella. Su mayor respeto recaía en Kurse incluso si él era su rival en el departamento de prodigio, pero ¿qué pasaría si el chico fuera mucho mayor que ella y solo pareciera más joven debido a su baja estatura? Tal cosa no debería importar, pero la Hyuga no se atrevía a contemplar esos pensamientos. Después de todo, ella todavía era una niña. Mientras Hinata reflexionaba en silencio sobre sus deprimentes perspectivas de futuro, el genio rubio se recostó en su asiento y planificó mentalmente su día. Después de clases tendría que pasar varias horas, pretendiendo practicar con shuriken y demás. Todavía tenía una imagen del idiota del pueblo que defender. Después, un viaje al puesto de ramen de Ichiraku estaría en orden, ya que sus fideos eran increíblemente geniales y la hija del anciano era un poco linda, incluso si era demasiado mayor para él. Esta última reflexión lo tomó desprevenido sobre un tema que eludió con bastante frecuencia. Se decía a sí mismo que todavía tenía 12 años. El romance en su vida todavía estaba muy lejos, pero la simple idea de que algún día quisiera sentar cabeza le molestaba. Curiosamente, lo que le preocupaba no era la idea de tener una familia, sino con quién lo tendría. Su chica ideal era, ante todo, al menos lo suficientemente inteligente como para mantener una conversación decente con él. Por extraño que parezca, consideraba que la apariencia era secundaria, siempre y cuando ella no fuera un completo fenómeno de circo. Después de unos minutos de soñar despierto, desterró esos pensamientos de su imaginación hiperactiva y continuó con sus planes sobre qué hacer con el sistema de túneles secretos ahora habitado. Mientras la rubia fracaso perforaba estrellas ninja en objetivos de madera, Hinata realizaba su acecho ritual al chico. Ocasionalmente, si el lugar era bastante poblado, la Hyuga decidía ejercitar sus habilidades en sigilo y fácilmente escabullirse entre grandes multitudes de personas sin ser detectada. Hoy, sin embargo, no fue uno de esos días. Ella no hizo ningún esfuerzo obvio por permanecer oculta de su amor platónico en caso de que él alguna vez decidiera darse la vuelta. Como de costumbre, Naruto sintió su presencia detrás de él de todos modos. Le parecía triste que su vida fuera tan opresiva que secretamente se apoyara en su rostro de imbécil en busca de apoyo emocional, pero ¿qué podía hacer él al respecto? Continuó insistiendo en su pobre entrenamiento, casi haciendo una mueca de dolor cada vez que fallaba en el objetivo, lo cual era dolorosamente frecuente. Lo enojó muchísimo que su propia aldea potencialmente lo menospreciara a pesar de que, en sentido figurado, era lo mejor que les había pasado desde el pan de molde. Cuando un shuriken finalmente dio en el blanco, vitoreó como solía hacer y sacó otro proyectil de su bolsa deshilachada. Mientras se preparaba para lanzar la siguiente estrella ninja, se rió levemente ante la idea de que su objetivo era el rostro inquietante de Sasuke.
Decidió presumir un poco y lanzó con destreza el arma, golpeando el centro del poste de madera justo al lado de su golpe anterior. La chica de cabello azul que observaba el escenario frunció levemente el ceño ante esto. El chico Uzumaki era conocido por no ser un ninja hábil, pero ella notaba de vez en cuando que él hacía algo brillante, incluso si esos momentos eran lo suficientemente breves como para atribuirlos a la suerte. Se preguntó sobre esto por un momento antes de decidir que había acechado al chico lo suficiente por ese día y se dirigió a casa. Había dado pasos agigantados en el desarrollo de su arma de energía desde su primera prueba de campo y ansiaba trabajar en ella un poco más. El genio rubio sintió que la presencia de la chica desaparecía y decidió quedarse un poco más para asegurarse de que nadie más estuviera mirando. Cuando resultó ser así, reunió su armamento y se dirigió a casa. Había mucho trabajo por hacer. El tercer Hokage estaba ahogado en papeleo como solía hacer. Soy un maestro ninja, por el amor de Dios, se quejó mentalmente, ni un maldito contable. ¿Por qué tengo tanto papeleo? Cuando levantó la vista de su escritorio, durante lo que le parecieron días, notó que la iluminación natural en la habitación estaba menguando. La estrella terrestre se estaba poniendo, dejando tras de sí una brillante paleta de naranjas y amarillos que iluminaban todo lo que tocaban. Decidiendo que era necesario un descanso, Sarutobi se dirigió a su vivienda dentro de la torre central. Cuando llegó a su habitación privada y se sentó en el cómodo sofá, volvió a llenar su pipa y aspiró profundamente su fijación oral. Exhaló una impecable corriente de humo y comenzó a formular sus pensamientos sobre un curioso incidente de la noche anterior. Anoche, a última hora de la noche, sintió algún tipo de perturbación. El suelo no tembló e incluso la gran mayoría de los shinobi de élite de la aldea no notaron nada, pero un veterano como él lo sintió de todos modos. Si tuviera que describirlo, lo habría comparado con una onda de choque, aunque de chakra en lugar de vibraciones en el aire. Sus excepcionales ninjas Zanbu no informaron nada fuera de lo común, lo que lo preocupó muchísimo. ¿Cómo podría la flor innata del mundo shinobi no sentir algo tan fuerte? Aún más inquietante fue que sus ex compañeros de equipo, Omura y Koharu, también afirmaron que no experimentaron sensaciones extrañas. Sabía que el consejo estaba lleno de mierda sobre este asunto, ya que sus puntos de vista tendían a ser estrechos de miras a veces. De hecho, produjo un pensamiento aterrador mientras aspiraba otra bocanada de humo de tabaco, incluso podrían estar involucrados. La única pregunta es, ¿qué es eso? Mientras el Hokage mayor seguía disfrutando de su tiempo libre, tuvo otra idea aterradora. ¿Y si ese fuera el zorro demonio? Ciertamente describiría el aura que lo rodea. Por otra parte, el 9 colas es capaz de tener mucho más poder. Toda la aldea lo habría sentido si estuviera liberando chakra. Decidiendo tomar medidas de precaución, Sarutobi regresó a su oficina y convocó a uno de sus antiguos capitanes Zanbu, Kakashi Atake. Rompiendo la rutina, el joven llegó bastante rápido dada su reputación de llegar tarde crónicamente. ¿Llamó usted, señor?, dijo el ninja de alto nivel mientras respiraba. Por una vez llegas a tiempo. Tu mensaje decía urgente, así que pensé que sería bueno hacer tiempo por una vez. Noble, restó importancia a la revelación. ¿Sentiste algo extraño anoche? El único ojo de Kakashi se frunció en una mezcla de pensamiento y confusión. No, señor. Tú también. El ninja líder se recostó y murmuró a un lado. Kakashi, tengo una tarea especial para ti. Señor. Los parámetros son bastante vagos, así que te lo diré claro. Anoche sentí una presencia de algún tipo. No sé si es hostil o no, pero quiero que mantengas los ojos abiertos. Abierto a cualquier cosa fuera de lo común. ¿Cómo? No lo sé. La gente no está donde debería estar, cantidades inusuales de chakra en lugares donde no pertenece, cualquier cosa que te parezca inusual. Con el debido respeto, señor, estas órdenes parecen. El ninja copia hizo una pausa mientras intentaba pensar en una forma apropiada de expresar su preocupación. ¿Loco? Lo interrumpió. Sí, sé que sueno como un anciano senil en este momento, pero tengo la sensación de que esta vez es necesario pecar de cauteloso. ¿Alguna pregunta sobre su misión? ¿Cuánto durará la misión? Sarutobi no respondió por un momento. Incluso él apenas sabía qué buscar, y mucho menos cómo asignárselo a otra persona. Indefinidamente. Esta misión simplemente debe incorporarse a sus rutinas diarias, por lo que no debería ser difícil. Si aparece algo, infórmeme de inmediato. Sí, señor. Hinata estaba sentada en su guarida improvisada debajo de su habitación en la mansión Hyuga, jugueteando con su arma de energía.
La prueba de campo de la noche anterior le informó sobre una multitud de problemas con el asombroso dispositivo. En primer lugar, estaba agradecida de que ella y Curse fueran interrumpidos y tuvieran que poner fin a la escaramuza porque la batería que instaló en el mango curvo estaba completamente seca. Esto requiere muchísimo poder, reflexionó. Tendré que mejorar las baterías o algo así. Realmente no veo cómo puedo reducir el consumo de energía sin reducir también la carga. Tal vez si construyera un pequeño generador, su joven mente inteligente comenzó a resolver la mecánica de tal máquina eléctrica. Pequeño mi trasero. No hay forma de evitarlo, ¿verdad? Bueno, tal vez si reutilizo el yin y el yang, inconscientemente alcanzó su letal camiseta antes de detenerse. Ella siempre dejaba esa pequeña e ingeniosa arma en su laboratorio principal. Bueno, nada más que hacer, pensó mientras subía por el corto conducto que llevaba a su habitación. Salió de su lugar de trabajo secundario y comenzó a restablecer todas sus medidas de seguridad sobre el agujero antes de cerrarlo y colocar la alfombra común sobre la puerta de metal. En el momento en que el tapete dejó sus dedos y cayó en su lugar con un suave ruido sordo, Hinata se sorprendió al escuchar una repentina apertura de su puerta. Su cabeza se giró para mirar al visitante con los ojos muy abiertos. Navi. Gritó, levantándose más rápidamente de lo que creía humanamente posible. ¿Qué estás haciendo, hermana? Respondió ella, tan sorprendida que no se formó una excusa inmediata en su mente. Me tropecé con mi sandalia, eres torpe, pero no tan malo, replicó la niña más joven. Maldita sea ella y su actitud. Se levantó la alfombra. Intentó mantener la ilusión de una torpe ignorante mirando la alfombra detrás de ella. Tal vez. Podría haber tropezado con él. Navi dio una mirada de insatisfacción antes de abandonar la discusión. Padre quiere verte. Está bien, respondió el genio encubierto mientras pasaba junto a su hermano y se dirigía a la habitación de su padre. Naruto estaba ansioso en su habitación escondida. No solo estaba frustrado por el hecho de que la nueva arma de silencio lo obligara a confiar en el zorro para defenderse, sino también por la repentina interrupción del hombre desconocido en los túneles. Su estómago se revolvía incómodamente cada vez que pensaba en el extraño. No puedo lidiar con esto ahora. Concluyó su sesión vespertina y escaló el pasadizo vertical oculto hacia su habitación. Después de volver a sellar adecuadamente todas las cerraduras, barreras y trampas de su agujero, hirvió un poco de agua para preparar ramen instantáneo. Después de una comida aceptable, apagó las luces y se tumbó en su cama, mientras imágenes de días pasados pasaban por su cabeza incontrolablemente. Vamos, se quejó a nadie mientras daba vueltas y vueltas. Solo quiero dormir un poco. Aún así, el sueño todavía lo evitaba y sucumbió a revisar todos los pensamientos en su mente. Recordó los primeros días que ahora sabía que eran hitos en su avance intelectual. Un día, hace muchos años, estaba jugando solo cuando accidentalmente soltó un poco de chakra contra la arena bajo sus pies. Este misterioso suceso lo intrigó tanto que se lo contó al anciano Hokage, quien, reconociendo los efectos como una manipulación básica del chakra, informó al niño que tenía un potencial real. Emocionado por la perspectiva de aprender cosas aún mayores, el rubio continuó perfeccionando sus pequeñas habilidades por su cuenta. Cuando tuvo la edad adecuada, se inscribió en la Academia Ninja de Konoha. Había aprendido desde el principio algunos ejercicios de chakra extremadamente básicos y los había probado en la privacidad de su propia casa, y fue entonces cuando las cosas cambiaron. La tercera vez que intentó un simple ejercicio de control fue su primer encuentro con el zorro demonio sellado dentro de él. No fue tanto un encuentro sino que sucedió por una voz extraña en su cabeza que hablaba independientemente de él mismo. Al principio, Naruto pensó que era normal que los ninjas escucharan cosas, pero luego sus interacciones con los otros estudiantes finalmente lo llevaron a comprender que ese no era el caso. Después de esta revelación, el prodigio en ciernes creyó por un tiempo que se estaba volviendo loco, ya que la extraña y profunda voz en su mente lo reprendería constantemente y le sugeriría que realizara increíbles actos de cruel tortura y asesinato atroz. Entonces, una noche, el genio de Uzumaki finalmente se enfrentó a la voz extranjera. Cuando respondió a sus preguntas y demandas, el niño finalmente se dio cuenta de que esta entidad rencorosa no era otra que el mismísimo zorro de 9 colas. Una vez que comprendió que albergaba al poderoso demonio, lloró mucho esa noche sabiendo que por eso todos lo trataban con tanto desdén. Pensó en mencionarlo con el tercer Hokage pero decidió no hacerlo. Con sus años, había aprendido que, de alguna manera, la gente escuchaba todo sin importar cuán bajo se hablara.
Si los aldeanos supieran que finalmente era consciente de lo que había en él, podrían intentar matarlo en un ataque de justicia vigilante. Eso no serviría. Esa noche, hace tanto tiempo, Naruto se prometió a sí mismo convertirse en el mejor shinobi de la aldea, mejor dicho, del mundo, y demostrarles a todos cuán vanidosos y concebidos eran al asumir su valor basándose en eventos fuera de su control. El hecho de que su brillante mente absorbiera el conocimiento como una esponja no fue más que una ayuda para su objetivo. Con ese recuerdo, los ojos del niño ya no pudieron permanecer abiertos y se quedó dormido en los brazos imparciales del sueño. Hinata regresaba a su habitación desde la habitación de su autoritario padre. Ella estaba furiosa por dentro ante sus incesantes comentarios negativos. La convocó simplemente para poder ordenarle que no reprobara el examen de Genin que se realizaría en los próximos 2 días y nada más. Te lo mostraré algún día, viejo. Chilló mentalmente, les mostraré a todos lo imbéciles que son cada uno de ustedes. Detuvo sus desvaríos en favor de irse a la cama cuando abrió la puerta y encontró una visión horrible para sus ojos color lavanda. «Hinata, ¿qué es esto?», preguntó Hanabi mientras señalaba la puerta de metal que conducía al laboratorio secreto del Hyuga mayor. No lo sé, respondió ella con toda la sorpresa que pudo reunir. Su mente estaba en una mezcla de pánico y rabia hacia su presumida hermana. ¿Por qué está en tu habitación? No tengo idea, Hanabi. Intentó parecer nerviosa mientras se acercaba a su hermano menor mientras sacaba una pequeña jeringa de una bolsa que llevaba en la ropa. ¿Padre sabe sobre esto?, preguntó la pequeña niña mientras miraba al suelo. No lo creo, respondió antes de inclinarse junto a su hermana y clavarle la aguja en el cuello. Tan pronto como le inyectó el cóctel a Hanabi, continuó. Y tú tampoco lo harás. La genio Hyuga se movió rápidamente para cerrar la puerta de su habitación y reemplazar la alfombra antes de atender a su hermana drogada. Apoyó a la niña contra la pared y la miró fijamente a los ojos caídos. ¿No recordarás esto?, le habló inquietantemente al niño. Te despertarás y todo será normal. ¿Entiendes? Cuando la pregunta fue recibida con un asentimiento adormilado, ella dijo, repite lo que dije. Mañana todo estará bien, respondió la hermana menor como una borracha tranquila. No hay nada malo. Te olvidarás de todo esto. Es un mal sueño. Esto es solo un sueño. Me despertaré se detuvo antes de que pudiera terminar su declaración y cayó en un sueño profundo. Muy bien, vamos a llevarte a la cama, dijo Hinata con resolución mientras subía a la niña dormida sobre sus hombros y silenciosamente se dirigía a la habitación de los hermanos para depositarla. Espero que esto del hipnotismo funcione. Mientras Danzo despedía a un puñado de sus seguidores de Root, Koharu y Mura se acercaron a él en su desolada oficina. La habitación carecía de carácter, ya que los muebles consistían en un solo escritorio y una silla. No se veían archivadores ni accesorios que de otro modo almacenaran documentos, ya que la naturaleza misma de la organización no era oficial y era inaudito mantener registros públicos de sus acciones. ¿Alguna noticia sobre la presencia?, comenzó Mura. El viejo halcón de guerra negó con la cabeza. Todavía no, pero mis subordinados han encontrado rastros de ¿Otra persona?, intervino Koharu. Sí, aunque también hay una importante falta de información sobre ellos. Todo lo que mis fuerzas pueden encontrar son pruebas de 2 combatientes y nada más. Nada que indique su identidad. Ya veo, ¿alguna palabra de nuestro asociado? Solo nuestras órdenes permanentes. Parece que no ha tenido en cuenta a estos intrusos en nuestros planes, como si se leyeran las mentes de las personas mayores. Un miembro de Root apareció ante ellos en posición de rodillas. Señor. El ninja enmascarado dijo, un mensaje para ti. Le tendió un sobre y, cuando lo sacaron, desapareció de la habitación asegurada. El ceño de Omura se frunció ante el medio en el que se almacenó la carta. ¿Un sobre? ¿Por qué insiste en utilizar formas tan arcanas para entregar mensajes? Sobresale como un pulgar dolorido. Danzo ignoró la observación mientras leía en silencio la carta doblada del paquete. Al terminar, entregó la carta a los ancianos y dijo, parece que ahora tenemos nuevas órdenes con respecto a estos 2. Mientras los ex compañeros de equipo de Sarutobi leían el periódico simultáneamente, Koharu expresó las partes importantes. Reclutar a dichas personas involucradas al descubrirlas o, si su voluntad no es por el bien común, rescindir sus términos de empleo y proceder con la operación según lo planeado. Una vez que vio la firma fechada en la parte inferior, siguió el protocolo y la quemó con llamas inducidas por chakra. Danzo, te agradecería que nos informaras de nuevos sucesos antes de informárselos a él. Lo lamento. Dijo el viejo shinobi con leve confusión. Sabía que había más de un intruso.
Lo preocupante de esto es que aún no le he presentado un informe. De alguna manera, él solo ha descubierto la presencia de otro. Los miembros mayores del consejo simplemente fruncieron el ceño con preocupación antes de salir de la oficina oculta. Su asociado estaba demostrando ser más de lo que parecía. Shiori e Ichiro habían estado ocupados, por lo que pareció una eternidad. Aparentemente, habían estado trabajando durante varios días, ya que su ama les había informado que se tomaría un día libre para preparativos después de una carga de trabajo considerable. Por lo general, eso significaba que se estaba tomando un respiro de su trabajo que le consumía mucho tiempo, pero ese día estaba reservado para actos de espionaje. Los Hyuga reunidos notaron que se estaban instalando bastantes señales de cámaras en su línea oculta, e inmediatamente supieron lo que estaba haciendo su líder. Mientras pusieron en línea nuevos equipos de monitoreo, los conectaron a las nuevas cámaras y comenzaron la grabación extensa. También realizaron la tarea que se les asignó y que tenía alta prioridad desde hace un día. Por alguna razón u otra, Hinata les había ordenado examinar las muchas señales de radio de Konoha en busca de cualquier cosa fuera de lugar. Obedecieron de todo corazón a su salvador y se pusieron a trabajar en ello, pero nada inusual asomó la cabeza. Estaba la charla normal de todos los equipos ninja que operaban dentro de la aldea, los mensajes confidenciales transmitidos desde el departamento de inteligencia y la sede de Ambu, y el contratista civil ocasional ladrando cosas irrelevantes. Honestamente, no tenían idea de lo que quería su ama, así que guardaron todas las cosas clasificadas con la esperanza de que algún día fueran útiles. Oye, Shiori, se quejó Ichiro, estoy aburrido. Hagamos algo. Cállate, estúpido. Tenemos que seguir las órdenes de la señora. Pero tengo que vivir algún día. Para empezar, no estás vivo. Eres tan malo, es la verdad. Cuando la discusión de los dos se degradó hasta convertirse en algo totalmente juvenil, la grabadora de una de las radios de baja frecuencia captó un fragmento silencioso de una conversación. Cuando una pausa en la discusión de Hyuga reunida se llenó con un nombre en clave extraño a sus oídos, se interrumpieron y escucharon. Después de varios minutos, la conversación plagada de estática terminó y Shiori se volvió hacia su camarada parcialmente viva con una mirada de triunfo. ¿Ves? Por eso andamos por aquí. Bien, admitió la derrota y se sentó a filtrar la grabación y descifrar todo lo que pudiera. Cuando finalmente llegó el examen de Genin, Hinata y Naruto no estaban preocupados por ello. No tanto por confianza en sus capacidades, sino más bien por su preocupación por otros asuntos más importantes. El Uzumaki, tal como predijo, falló la prueba por tercera vez. A decir verdad, no le importaban mucho los resultados, sobre todo porque era físicamente incapaz de realizar la técnica inútil de hacer clones no corpóreos. Me imagino, reflexionó, es que tuve suerte de que el movimiento decisivo fuera uno que no puedo realizar. Te lo digo, me duele muchísimo tratar de comprimir mi chakra hasta convertirlo en un maldito clon que no puede hacerlo. Cualquier cosa. Sacudió la cabeza para aclarar sus quejas mientras se sentaba abatido en el columpio afuera de la academia. De todos modos, tengo cosas más importantes de qué preocuparme. Como fallé, no sirve de mucho entrenar esta noche, así que creo que es hora de explorar un poco más. Uno de los profesores, Mizuki, lo sacó de sus pensamientos. La Hyuga no estaba interesada en la nueva diadema que estaba atada alrededor de su cuello. Todo en la academia era tan increíblemente simple que le sería imposible no pasar su simple prueba, pero aún así, estaba pensando en el trabajo que había preparado para esa noche. Por el rabillo del ojo color lavanda vio a Naruto sentado en un columpio, luciendo tan sombrío como podría hacerlo un humano. Pobre chico, sintió lástima por él. Él trabaja muy duro pero cada vez se retiene, quiero decir, vamos, hay otros estudiantes que han pasado sin poder usar ninjutsu o genjutsu. Sus ojos se entrecerraron cuando notó que el chico rubio abandonaba la escena con Mizuki, pero ella lo descartó sin pensarlo dos veces. De cualquier manera, tengo mucha basura que analizar esta noche. Será mejor que empieces. Había sido una noche larga para el contenedor del demonio. Recién llegaba a casa de su examen alternativo, también conocido como ayudar a ese bastardo de Mizuki a traicionar la aldea. En el lado positivo de todo, descubrió que su benévolo maestro, Iruka, era mucho más comprensivo de lo que inicialmente había pensado, llegando incluso a recibir numerosos golpes por él. Su respeto por el hombre se disparó esa noche. Para acentuar los beneficios de esa noche, el chico rubio también había visto bien el pergamino prohibido.
Había aprendido la increíblemente útil técnica del clon de sombra, que resultó sorprendentemente difícil de aprender sin ayuda, y también echó un vistazo a las instrucciones de algunos otros movimientos, aunque no tuvo tiempo suficiente para probarlos. Las cosas definitivamente estaban mejorando. Estaba decepcionado de que todas estas grandes cosas hubieran consumido toda su noche y le hubieran robado la oportunidad de explorar más a fondo la colmena debajo de Konoha, pero de todos modos estaba satisfecho con un trabajo bien hecho. Decidió comer un poco de ramen instantáneo y irse a dormir. Sin que Naruto lo supiera, Hinata también estaba teniendo un gran avance, aunque de otra variedad. Después de enviar a Shiori e Ichiro a su patrulla de rutina, se sentó a examinar una montaña variable de datos que sus subordinados habían recopilado en su ausencia. Si bien no faltaron puntos notables, como algunas misiones de asesinato Ambu y una tarea para encubrir una aventura que el Señor del Fuego había estado teniendo, no había nada que perteneciera a lo que ella realmente estaba buscando. Habían pasado muchas horas desde que comenzó y estaba a punto de terminar la noche cuando se topó con una transcripción que había sido enterrada en la pila. «Maldita sea, Ichiro», murmuró. El documento fue archivado incorrectamente, una acción que gritó del hombre reensamblado Hyuga. «Tengo que enseñarle que esto no es, como», sus quejas fueron silenciadas cuando comenzó a leer el asunto. De repente, revisó el puñado de páginas para encontrar la documentación de la conversación por radio. Al localizarlo, se inclinó sobre su amplio escritorio, sacó la grabación que correspondía con la declaración escrita y luego la reprodujo. Gran parte de la conversación fue confusa e interrumpida por largos ataques de estática, pero las partes audibles eran comprensibles. Sus ojos color lavanda se abrieron cuando se dio cuenta de que se trataba de algún tipo de informe. «Duala. Base», chisporroteó la grabación mientras Hinata seguía leyendo en su transcripción incompleta. «Adelante. HQ, informe. Cambio. No hay señales de amenaza de clase Z. Cambio. Copia. Algo más. Cambio. Entendido. Rastros, más de un individuo, copia eso. Tu turno, ¿ya?». Una tercera voz femenina, brusca, interrumpió el diálogo. «Mantén la línea despejada, joder, sí comandante». «Sí, señora». La voz autoritaria del líder habló por última vez. Regresa, HQ, el más trabajo del señor, terminado». «Sí, señora». Cambio. Si bien hubo más charlas en el canal grabado, el genio Hyuga encontró este dato mucho más revelador que el resto de la transmisión capturada. «Lo sabía», exclamó mientras golpeaba la mesa con las manos y se levantaba con una mirada de triunfo. «Esos tipos están recibiendo órdenes de alguien y algo está pasando». Después de su momento de victoria, colocó toda la documentación en su lugar y caminó penosamente de regreso a su opresiva casa para tomar algunas Z. Los equipos Genin serían anunciados a la mañana siguiente y ella no quería estar muerta de cansancio. Además, tenía que mantener una imagen de chica tímida, recatada y apropiada. La mañana de Hinata había sido interesante hasta ahora. Como estaba planeado, llegó temprano a la academia y tomó asiento en lo alto de las gradas para esperar las asignaciones del equipo. Anticipó que el día sería bastante aburrido, pero todas sus expectativas se fueron por la ventana en el instante en que vio a Naruto entrar a la habitación con una diadema ninja oficial. «¿Qué es esto?», se preguntó, frunciendo levemente el ceño mientras pensaba. «¿Cuándo pasó? Sé que no pasó la prueba, así que, tal vez la volvió a tomar». «No, nadie permitiría eso. Como sea que lo haya hecho, creo que tendré que vigilarlo». El Uzumaki también estaba teniendo un día inusual. Bueno, más bien uno frustrante. Casi todos expresaron su incredulidad por el hecho de que hubiera fallecido con ellos a pesar de su total inferioridad. En serio, se quejó para sus adentros, ¿por qué la academia no puede filtrar a los estudiantes de manera más eficiente? Demonios, tal vez la aldea escondida en la niebla tuvo la idea correcta, reflexionó, recordando la prueba de ninja novato de la aldea Blood Mist de la clase que se gradúa luchando a muerte en una batalla real. Fue sacado de sus pensamientos cuando Iruka comenzó a llamar a los equipos. El rubio estaba mortificado por estar atrapado con Sakura y Sasuke, dos de sus personas más odiadas en toda la ciudad. No ayudó en nada cuando el Uchiha le dijo que se mantuviera fuera de su camino. Como si este cabrón que escupe fuego fuera a durar por sí solo. Gritó mentalmente, apenas controlando el impulso de sacar una espada de uno de sus sellos tatuados y cortarle la cabeza al chico. Si fuera solo Sakura, podría manejarlo, razonó, pero tenerlos a ambos en el mismo equipo, ¿qué hice para merecer esto?
La Hyuga, sin embargo, no estaba tan disgustada con sus nuevos camaradas. Shino era definitivamente el mejor de los dos, ya que sus habilidades analíticas eran excepcionales para su edad y mantenía sus emociones selladas como un ninja ideal. Kiba, por otro lado, era un comodín. Sin duda, tenía perspectivas únicas en sus técnicas que podrían hacerlo mortal simplemente porque sus movimientos eran poco ortodoxos, pero su yo estratégico era casi nada. Además, apestaba hasta el cielo. Ninguna cantidad de desodorante podría cubrir su olor. Los genios del armario se levantaron con todos los demás y se tomaron un descanso para almorzar. Sus líderes de escuadrón Jonin iban a recoger a sus respectivos equipos esa misma tarde. Los prodigios de Konoha no tenían idea de lo que les esperaba. Kakashi estaba disfrutando su velada tanto como podía. Ya había reunido y dispersado a su equipo genin del día para prepararse para su infame prueba de campana del día siguiente, y se estaba relajando leyendo una de sus novelas para adultos favoritas. Esperaba ser acusado del chico Uchiha debido a su ojo Sharingan injertado, pero el chico Uzumaki lo había dejado perplejo. Pensando en la misión no oficial que le asignó el Hokage, también recordó haber escuchado rumores sobre cómo el niño rubio reprobó el examen inicial y luego pasó milagrosamente por medios alternativos. Lord Hokage mencionó que Naruto pasó aprendiendo la técnica del clon de sombra, reflexionó mientras leía. No solo eso, sino que logró crear mucho más de lo que yo podría esperar. Creo que debería vigilarlo, concluyó y dejó el tema a un lado. La prueba de la campana determinaría si debía o no continuar con esta oscura línea de evidencia. El ninja copia no sabía que había otro instructor Jonin pasando por un proceso de pensamiento similar. Kurena y Yui estaba contemplando un sentimiento extraño que tuvo ese mismo día. Cuando reunió a su equipo de ninjas novatos, inmediatamente reconoció a Hinata, a quien acompañaba en sus primeros días como shinobi. Sintió pena por la niña abatida debido a su hogar deprimente y su familia autoritaria. Mientras realizaba las presentaciones formales con sus alumnos potenciales, se formó una pequeña sensación de hormigueo en sus entrañas. El usuario de Genjutsu no era una persona supersticiosa ni mucho menos. Creía en las decisiones lógicas y en las emociones humanas basadas en situaciones extremas. Si bien se enorgullecía de su amplio repertorio de conocimientos generales, ocasionalmente tenía un presentimiento que le decía que las cosas estaban mal. Este día fue uno de esos días. La sensación inquietante surgió cuando Kurenai miró a Hinata durante unos segundos. Por alguna razón, sentía como si hubiera algún tipo de ilusión alrededor de la chica, no una proyección complicada, sino como si hubiera algún objeto sobre la chica que estuviera siendo protegido de alguna manera por el arte ninja del Genjutsu. No podía estar segura, pero la mujer de ojos rojos sentía que el minúsculo nudo en su estómago no se desharía hasta que hubiera tranquilizado totalmente su mente. Su prueba final brindaría la oportunidad de investigarlo. Danzo recorrió el viejo y familiar pasillo dentro de la Torre Hokage para reunirse con los ancianos. Como de costumbre, Koharu y Omura esperaban pacientemente en su morada segura. Danzo, comenzó Koharu cuando el viejo halcón de guerra se sentó, necesitamos hablar sobre nuestro asociado, soy plenamente consciente de sus preocupaciones, respondió inmediatamente como si esperara que surgiera el tema, y puedo asegurarle que todavía tenemos la ventaja. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, intervino Omura. Todo este asunto gira en torno a secretos. No es prudente suponer que lo sabemos todo. Estoy de acuerdo, añadió la anciana, hay cosas que ni siquiera le hemos contado y él parece saberlas de todos modos. Danzo no respondió de inmediato. Reflexionó sobre todo lo que tenía en mente antes de formular un rápido plan de acción. Considere esto. Nuestro asociado es solo un hombre, eso sabemos. A pesar de su aparente omnipresencia, sabemos que no es posible que esté en todas partes al mismo tiempo. Es físicamente incapaz de realizar tal acto, ¿qué pasa si usa Shadow Clones? Omura conjeturó. Nunca hemos visto el verdadero alcance de sus habilidades. Demonios, ni siquiera hemos visto su rostro. Ni siquiera sabemos si es realmente un él. Además de eso, continuó Koharu, ¿cómo sabes que no tiene espías dentro de nuestra ciudad? O incluso dentro de nuestras propias filas shinobi. Eso es imposible, el hombre con cicatrices defendió su posición, todos mis subordinados están contabilizados y no hay cabezas adicionales. Ni siquiera hay ninjas normales adicionales dentro de Konoha. No tiene a nadie dentro. ¿Qué pasa con los civiles? Los civiles no tendrían sentido. No tienen acceso a ninguna información sobre el material shinobi. ¿Qué tal si son ninjas disfrazados?, ofreció Omura.
Ha habido relatos, aunque raros, de individuos con habilidades extraordinarias que han podido esconderse a simple vista, como nuestros dos fantasmas, finalizó la concejala mayor. El halcón de guerra simplemente asintió pensativamente con la cabeza. Nunca lo admitiría, pero estos dos fósiles tenían razón. Su asociado era un cubo de Rubik de tamaño infinito, una persona sin rostro, sin nombre y sin identidad alguna. El único medio de comunicación con la figura era a través de cartas escritas a ellos en letras arcanas y entregadas en sobres antiguos. Ni siquiera tenían realmente una forma segura de responder. Él de alguna manera sabía lo que estaban discutiendo sin importar el secreto de sus reuniones. Su línea de pensamiento fue interrumpida por un golpe en la puerta. Sin una respuesta necesaria, un miembro de Root enmascarado entró en la habitación, con otro sobre en la mano. Señor, otro mensaje. Sin decir una palabra, Danzo aceptó el paquete y leyó su contenido. Sus ojos se abrieron ante las palabras del documento y su cabeza se dirigió hacia el subordinado. ¿Tú? ¿Viste su cara? No, señor. Recogida regular como siempre. Veo. Se calmó. Despedido. Después de que el ninja enmascarado se fue y la puerta se cerró, Koharu preguntó cuál era el origen de la repentina preocupación del halcón de guerra. ¿Qué dice? Dice que no nos preocupemos demasiado por los secretos. Sabemos todo lo que necesitamos, es algo bastante extraño de escribir, Omura se frotó la barbilla. ¿Eso es todo? No creo que lo entiendas, explicó Danzo con más detalle, está diciendo que no te preocupes. Está hablando de la conversación que estamos teniendo ahora mismo. 2 días después, Naruto estaba ocupado durante las horas del día realizando tareas domésticas bajo la apariencia de misiones. Le irritaba que estuviera realizando meras tareas que los aldeanos eran demasiado vagos para hacer ellos mismos, pero considerando lo cerca que estuvo de no pasar la prueba de la campana de Kakashi, estaba eufórico de estar haciendo algún trabajo ninja oficial. El genio rubio entendió de inmediato lo que estaba impulsando el shinobi tuerto. Trabajo en equipo. Sabía que la verdadera prueba no era obtener las campanas, sino interactuar con su equipo en el proceso. Si bien tenía plena confianza en sus propias habilidades, en un momento le preocupaba sinceramente que fallaran debido a la pura arrogancia de Luchia y el aplastamiento sin sentido del avancée de pelo rosado. Todo salió bien al final, pero hizo poco para saciar su ira hacia Sasuke. Lo juro, pensó con ligereza, lo voy a matar. Un día me desmayaré en un ataque de ira y lo asesinaré. Su molestia por Sakura no era mucho mejor, pero ella era tolerable en el peor de los casos. La necesidad de quitarle la cabeza de los hombros no era tan fuerte. Sin duda, algunos días tenía ganas de mirarla fríamente cada vez que ella se enojaba por lo genial que era el Uchiha y lo perdedor que era, pero hacerlo solo pondría en duda su tapadera. Hablando de eso, reflexionó sobre un asunto más serio. Kakashi no es fácil de convencer, no lo hace mucho, pero noto que me mira de vez en cuando. O es un pedófilo o al que le gustan las rubias o... Continuó con un dejo de miedo, me ha captado de alguna manera, maldita sea, probablemente sea la técnica más Shadow Clone que saqué. Atrae la atención. Él sonrió ante la situación irónica. El único movimiento excepcional que aprendió en público tenía el potencial de hacer estallar su genio oculto. Parece que tendré que tener mucho cuidado a partir de ahora, sin que Uzumaki lo supiera. Hinata estaba pasando por un momento extrañamente similar al tratar con su propio instructor. La chica se pateó mentalmente cuando conoció a Kurenai como Genin y notó que los ojos del usuario de Genjutsu se fruncían por una fracción de instante cuando miraba en su dirección. Maldita bolsa, se reprendió a sí misma por llevar consigo el trozo de tela envuelto que contenía pequeños instrumentos como agujas hipodérmicas y bisturís, debería haberlo dejado en casa ese día. Estoy bastante segura de que notó los sellos Genjutsu a su alrededor, no importa, solo tengo que tener cuidado con lo que llevo. Mientras continuaba con la absurda tarea de una tarea, su mente vagaba hacia otras cosas más importantes. Consulté con Shiori e Ichirou, pero no han visto nada en los monitores sobre Naruto. El tipo hace sus misiones, entrena hasta caer y luego se va a casa. ¿Cómo diablos pasó el examen Genin? No es como es difícil, pero falló 2 veces antes de hacer exactamente la misma rutina. ¿Por qué esta vez es diferente? Puede que tenga que hacer un poco más de investigación profunda. Mientras Kurenai observaba a su equipo de novatos trabajando en su entrenamiento, se recostó contra su árbol para respirar el aire fresco. El cielo era azul con solo unas pocas nubes blancas inmaculadas salpicando el horizonte y la brisa era tibia bajo el sol de verano.
Mientras sus ojos vagaban entre Shino, Kiba y su perro, y Hinata, su cerebro analítico comenzó a desviarse ante ese extraño sentimiento que había tenido unos días antes. ¿Es posible que simplemente esté paranoica?, se preguntó. Solo son genin, pero esos tres trabajaron hasta los huesos durante mi prueba. Lo curioso es que Hinata no parecía estar tan cansada como parecía. Es como si estuviera actuando o algo así. Hizo una pausa. Por un momento cuando notó que Yuga realizaba sus deberes sin error. Es una chica trabajadora, pero no tiene ninguna confianza de la cual hablar. Algo así sucedería naturalmente al fallar en cada pequeña cosa, pero hasta ahora no ha cometido errores. De hecho, supera a Kiba y Shin en términos de eficiencia. Concluyó sus cavilaciones para intervenir cuando Shino se acercó a ella y anunció que habían terminado. Cuando su maestro se acercó a Inuzuka y Yuga, el joven usuario de insectos estaba teniendo sus propios pensamientos. Cuando pasaron la prueba de supervivencia y realmente se convirtieron en un equipo, plantó un solo insecto en cada miembro de su escuadrón para poder vigilarlos en caso de emergencia. Lo que le molestó fue que el insecto asignado a Hinata regresó pocas horas después en un estado severamente desorientado. Sus movimientos y patrones de comunicación eran muy erráticos. Repasó mentalmente, lo que indica contacto con una de las pocas sustancias que son venenosas o dañinas para mis insectos. Lo que es más molesto es que mantenemos esas sustancias estrechamente vigiladas. Solo el Hokage debería saber sobre ellos en caso de insurgencia. ¿Por qué Hinata sabría algo sobre ellos? Decidió descartar cualquier contemplación adicional sobre el tema. Tenía poca o ninguna evidencia relevante a la situación. Esa noche, Naruto estaba deambulando por los túneles mientras tanto disfrutaba. Se dirigió a lo que llamó el eje, la enorme cámara cilíndrica donde luchó por última vez contra Silencio, y eligió un agujero de conexión al azar en algún lugar cerca de la parte superior. Llevaba aproximadamente media hora por el desolado pasaje pedregoso cuando decidió detenerse y sacar su mapa. Después de marcar el trozo de papel, pensó que estaba en algún lugar cerca de un túnel contiguo a la sede de Ambu. Dobló el pergamino y lo volvió a colocar en su chaqueta camuflada cuando su cabeza enmascarada de repente se giró al sentir una presencia. Sus ojos azules, escondidos detrás de las lentes de espejos unidireccionales, encontraron algo completamente inesperado: un puñado de hombres enmascarados. Los recién llegados llevaban rostros no infrecuentes dentro de las filas Ambu, pero también llevaban mortajas que cubrían sus cuerpos desde el cuello hacia abajo. «Exponga su negocio aquí», preguntó el líder mientras agarraba una empuñadura que sobresalía de la capa. El genio rubio se puso de pie y enfrentó a los tres ninjas con firme resolución. Su apariencia era ciertamente discordante, ya que la melena roja que cubría su cabello lo hacía parecer más demoníaco que humano. «Me llaman Maldición», respondió con apatía. «¿Cuál es tu negocio aquí?». Por un momento, las máscaras giraron levemente y rebotaron cuando el shinobi asintió en acuerdo con algo. El comandante volvió a hablar. «¿Estuviste involucrado con el reciente aumento de chakra? ¿Y si lo fuera?», regresó con aire de suficiencia. «Entonces se nos ordena ofrecerle empleo en nuestra organización». Levantó una ceja detrás de su máscara modificada. «¿Empleo? ¿Qué organización? No puedo decirlo hasta que estés con nosotros». «Bien. Estoy dentro. Me temo que no es tan simple. Tienes que ser admitido y demostrar tu lealtad hacia nosotros. No se puede hacer. Entonces eres una amenaza y debes ser neutralizado». Con eso, el trío de ninjas envueltos se lanzó hacia adelante, los tres sacando espadas de sus capas. Naruto respondió instantáneamente colocando sus palmas sobre los sellos de sus tríceps y luego arrojando sus manos por sus brazos, desatando una ola de shuriken a través de las ranuras normalmente selladas en las mangas largas. Tan pronto como sus extremidades se estiraron por los movimientos, vertió chakra en los anillos de sus dedos y un puñado de yoyos mortales volaron justo detrás del bombardeo de estrellas ninja. El hombre líder parecido a un Ambu blandió su espada y la fuerza del viento siguiente alejó el shuriken, pero los cables conectados a los juguetes letales giraron alrededor de la hoja y, cuando las sierras circulares dentro de los dispositivos hicieron contacto con el arma, la destrozaron en varios trozos grandes. Arrojó la espada inútil a un lado y arrojó un puñado de Kunai-Yakurse. Uzumaki volvió a colocar los yoyos en las marcas de los anillos y sacó una lanza de metal en espiral de uno de los sellos en su espalda, luego derribó los cuchillos entrantes antes de empujarlo hacia adelante y fallar al ninja líder. Giró la pica hacia sí mismo para bloquear con éxito las espadas de los otros dos shinobi, pero se dejó abierto al tercer hombre que había maniobrado detrás de él.
El enemigo sin obstáculo sacó una espada más delgada de debajo de su brazo y golpeó al rubio con un solo movimiento. Curse levantó su pierna justo a tiempo para que la espada del oponente chocara contra las placas de metal atornilladas en sus sandalias Jeta antes de empujarse. En el momento en que pateó su pierna que sobresalía, se lanzó hacia arriba y apuntó con el extremo de la lanza al hombre mientras pateaba con sus pies blindados al dúo detrás de él. El ninja que ahora estaba al frente, en el transcurso del viaje de una fracción de segundo de Naruto por el aire, desató una segunda espada delgada y atrapó la punta afilada de la pesada lanza con ambas mini espadas. Apretó los dientes detrás de su máscara de marfil debido al gran impacto del arma, que fue lo suficientemente fuerte como para crear grietas en sus pequeñas espadas antes de empujar al misterioso intruso hacia sus compañeros que esperaban. Los otros dos inmediatamente liberaron sus largas espadas de las sandalias blindadas y cortaron el torso de Curse. Solo para que el prodigio desapareciera en una nube de humo. Clon de sombra. Gritó el doble Ambu líder antes de girar sobre sus talones para cubrir su punto débil. Sus camaradas hicieron lo mismo presionando sus espaldas contra la suya en una formación básica de defensa triangular que cubría todas las direcciones en el oscuro túnel. ¿A dónde fue?, susurró uno de los subordinados. Sus esfuerzos por sentir cualquier chakra cercano fallaron miserablemente. Solo mantén los ojos abiertos, ordenó con calma el jefe enmascarado. Probablemente usó el clon como señuelo para escapar, ¿o no?, respondió suavemente una voz desde arriba antes de que un par de pies blindados aterrizaran sobre las cabezas de los desafortunados subordinados, inmediatamente seguidos por un par de kunai curvos que cortaban las gargantas de los hombres. Cuando los hombres recién fallecidos cayeron al suelo, el supuesto comandante saltó hacia atrás mientras lanzaba sus espadas gemelas a Naruto. Dicho rubio agitó los exóticos cuchillos en sus manos y atrapó las espadas entrantes con los lazos de hierro en los otros extremos de las empuñaduras de sus armas. ¿Hecho?, se burló mientras enfundaba el kunai curvo en los sellos de sus brazos, sacaba su ninjato y adoptaba una postura baja para esperar a su oponente. Tú, monstruo. Maldito monstruo. El líder maldijo mientras sacaba un pergamino usado para sellar de debajo de su capa. Pagarás por... Nunca terminó su frase. En cambio, su cuerpo de repente se puso rígido, luego se soltó y cayó al suelo. Uzumaki notó una serie de cuchillos arrojadizos finos como un cabello incrustados a lo largo de la columna vertebral del hombre muerto antes de mirar hacia arriba y encontrar a su dueño. Lo que encontró lo sorprendió mucho más que el trío inesperado. Saludos, una pequeña niña que no podía tener más de 9 años estaba parada a unos metros detrás del cadáver aún caliente. Sus dedos entrelazados se movieron nerviosamente a pocos centímetros de su cara y ella trató de esconder la cabeza dentro de su camisa. Su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido en una cola de caballo desordenada y vestía una gran camisa gris andrajosa con pantalones cortos ajustados de material similar. Su cinturón de cuero opaco sostenía 2 grandes bolsas rectangulares a ambos lados y 10 piezas de intrincado metal con forma de gusanos en el frente. Hizo una profunda reverencia como si se hubiera olvidado de la formalidad. Mi nombre es Shia. Curse no bajó la guardia. A pesar de la inocencia proyectada de la niña, ella acababa de matar a un Ambu sin ningún problema. Tenía que ser peligrosa. Maldición, respondió. ¿Cuál es tu negocio? Ella continuó inquieta. Te escuché decir que fuiste responsable de ese pico de chakra hace un tiempo. ¿Es eso cierto? Maldita sea, tartamudea tanto como Hinata. ¿Cuál es su problema?, pensó antes de responder. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quieres contratarme a mí también? Oh, gritó sorprendida ante la declaración como si nunca lo hubiera considerado. Eso sería bien. ¿Te gustaría ayudarnos? ¿Ayudar a quién? Sus ojos se oscurecieron un poco mientras miraba hacia abajo con decepción. Supongo que no es posible, de repente se animó. Oh, bueno, todavía tengo mis órdenes. Y están. Para exterminar cualquier amenaza, sonrió sonrojada antes de que algo primitivo cambiara en sus rasgos faciales. ¿Qué diablos?, se preguntó Hinata. ¿Cómo llegué a esta situación? La chica de cabello azul continuó con su gemido mental disparando otro conjunto de púas de metralla. Las barras de metal viajaron hasta el hombre enmascarado más cercano y explotaron en una lluvia de fragmentos de acero. El hombre esquivó la mayoría de los disparos, pero recibió varios golpes en la pierna. Maldita sea, no lo es, pensó con aire de suficiencia.
Estos tipos no tenían nada que ver con su pequeña bolsa de trucos. El doble ambú a quien acababa de clavar se deslizó al suelo para liberar las astillas de su extremidad mientras uno de sus amigos lo cubría y el otro cargaba contra el Hyuga mientras realizaba una serie de sellos manuales. La chica de ojos blancos observó sus dedos con atención y luego actuó con rapidez. «Come esto», gritó el ninja a la carga cuando sus manos de repente crujieron con escarcha. Era una mezcla de elementos agua y viento para crear algún tipo de técnica basada en hielo. Se acercó a una distancia de ataque y luego empujó su brazo derecho hacia adelante mientras sostenía el otro para defenderse. La respuesta del prodigio fue simplemente extender la mano y pinchar algunos puntos a lo largo del brazo del hombre, anulando el chakra en la extremidad afectada. El shinobi maldijo y, en el calor del momento, extendió su otro brazo solo para impactar algo afilado. Mientras el enemigo estaba atrapado en su movimiento, no notó otro conjunto de púas cargando en los lanzadores de Hinata. Maldijo mentalmente y reflexivamente retiró el brazo, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que su carne limpió el metal, el proyectil salió disparado hacia adelante con una ráfaga de vapor ardiente y quedó firmemente incrustado en el brazo del hombre. Un momento después, la varilla explotó y dejó la extremidad en nada más que un trozo de carne y hueso colgando. La chica genio siguió el contraataque, golpeando al hombre en el cuello, enviando un pulso de chakra a su columna y cortando cada nervio de la columna vertebral esencial. Dejó que el hombre cayera al suelo mientras su cuerpo entraba en shock y avanzaba hacia la pareja que se recuperaba. El hombre que custodiaba a su amigo herido se levantó un poco la máscara para revelar su boca y escupió un chorro constante de fuego. Sin perder el ritmo, el genio Hyuga se agachó y plantó sus palmas en la fría piedra del suelo, invocando una sólida pared de tierra y granito para levantarse y bloquear las llamas. Cuando terminó, el improvisado escudo de tierra se desmoronó, dejando a un prodigio muy ileso mirando a los aspirantes a ambú a través de una máscara intacta. El ninja herido sacó las últimas astillas e intentó ponerse de pie. Sin embargo, en el momento en que ella cojeó sobre su pie, un machete le atravesó el corazón desde atrás, asegurando una muerte sangrienta. Gorgoteando sangre antes de seguir adelante, el shinobi cayó al suelo mientras la gran espada se deslizaba fuera de él mientras caía. ¿Quién carajo eres tú?, el último oponente gritó sorprendido mientras se giraba para atacar al recién llegado. En un ataque de ira, enterró su espada en la clavícula de la gran figura sin resultados. El nuevo enemigo simplemente miró la espada ofensiva con desinterés antes de apuñalar a su dueño con su propia espada grande y tirar hacia arriba, destripando al hombre como a un pez. Cuando el hombre enmascarado muerto cayó al suelo, el extraño agarró la espada que tenía dentro y la sacó como si no fuera más que un inconveniente. Hinata estaba más que sorprendida al ver a este tipo. No solo aparentemente pertenecía a un grupo separado de los ninjas tipo Ambú, sino que tampoco reaccionó de ninguna manera al arma incrustada en él. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. Me llamo Fumetsu, respondió con una voz profunda e indiferente. Era un hombre fornido y sin afeitar que vestía lo que solo podría describirse como un poncho andrajoso con un sombrero de ala corta a juego. Su camisa larga y sus pantalones hacían juego con el cutre material marrón del resto de su ropa y estaban sujetos por un cinturón de cuero de color similar. Lo único notable de su atuendo eran las botas de combate de ébano con punta de acero parcialmente ocultas por los extremos desaliñados de sus pantalones. Supongo que estuviste involucrado con esa gran presencia hace un tiempo. Así es, respondió ella mientras agarraba ligeramente su arma de energía. No había duda de que este tipo era peligroso. Me han ordenado neutralizar todas y cada una de las amenazas. Levantó su gran machete hacia ella. Terminaremos esto ahora.